Acabas de sintonizar Frecuencia Pixelada, donde se dropean historias y videojuegos a 60 frames por segundo. Bienvenidos. Drop 1. Arranca Frecuencia Pixelada. Bueno, pues bienvenidos por fin a nuestro primer podcast tan deseado. Tantos años detrás de este proyecto. Pues nada, somos dos colegas que contaremos ahora un poco nuestra experiencia, cómo nos conocimos, que fue gracias a este medio del que vamos a hablar, que serían los videojuegos. Y nada, bienvenido a nuestro primer drop de Frecuencia Pixelada. Esperamos que sea el primero de muchos. Y para un poco entrar en calor y darnos un poquito a conocer, pues vamos a hablar de nuestras preferencias, nuestros gustos, lo que hacemos y en este mundillo, cómo lo conocimos, y ya está. Bueno, yo soy Tobario y conmigo, pues como mi fiel escudero, como en mi canal de YouTube, como en tantas aventuras videojueguiles, tenemos a... Va del pirata, ¿no? Quería que lo dijera yo. Claro. Pero se ha hecho esperar, el proyectillo. El proyecto se ha hecho esperar. Espera, pero cuando me has convocado aquí he llegado, ¿eh? Hombre, no falla, más está ahí siempre. Así que nada, bueno, pues para entrar un poco en calor y no dilatarnos mucho más, Muy bien. pues por ejemplo, pues cómo yo te hago la pregunta, que ahora después yo también la contestaré, y cómo tú conociste este mundillo, cómo conociste los videojuegos. Vale, bueno, yo creo que tendría que empezar diciendo que he tenido suerte en ese aspecto porque llevo jugando mucho tiempo, desde muy pequeñito, y claro, las nuevas generaciones ya tienen esto un poco más normalizado, ¿no? Pero al principio los videojuegos no estaban muy bien vistos por la gente a los que los jugaban. Para nada. Nosotros somos de la generación 80-90, ¿vale? Entonces en esa época, claro, los padres, tanto los padres como la sociedad en general, los videojuegos eran relativamente el demonio. Sí, como todas las cosas nuevas, ¿no? También sucedió un poco con los juegos de rol, los juegos de cartas como Magic, aunque eso sería otro tema. Sí, eso. Pero en mi casa no creo que nunca hubo problema con eso. Yo creo que a mi padre le gustaba también. Y lo recuerdo desde muy pequeñito. En casa ya teníamos consolas. De hecho, creo que era aunque eso creo que he adelantado acontecimientos, sí. Pero bueno, era un Atari 2600. Qué guay. Y recuerdo juegos, pero claro, es que como yo tenía hermanos mayores, pues supongo que se les compraría. Es que son recuerdos muy vagos, ¿vale? Porque yo tendría a lo mejor. Es que el Atari creo que salió por el 85 o cosas así, ¿eh? Yo soy del 83. Entonces, o incluso puede que antes haya salido, no lo sé. No sé, ya estaba ahí cuando nací. Entonces, pues, pero cuando nació tú ya estabas, claro. Sí, cuando nací ya estaba. Y yo creo que tengo vagos recuerdos, ¿eh? Porque es verdad que esos sistemas pues eran un poco arcaicos y bueno, que el videojuego evolucionó muchísimo, ¿no? Antes era un enfoque muy arcade donde casi no había modo historia, ¿no? El objetivo eran los puntos y superar esos puntos. Entonces el Atari, no lo sé, a lo mejor me equivoco porque ya te digo que no es un sistema que toque mucho, pero no recuerdo modo historia o juegos con modo historia en ese tipo de consolas. Pero yo diría que ese es el primero. Aunque hay otro juego por ahí. Ese es tú recuerdas tu primer contacto con Atari, ¿no? Tu primer contacto con los videojuegos fue en Atari, ¿no? ¿Te refieres, no? Sí, porque de hecho, como yo ya sabía que me iba a preguntar esto, llevaba unos días pensándolo y tenía un recuerdo en mi mente. Pero me he dado cuenta que no era ese. Es que a veces el impacto de ciertos recuerdos como que solapan otros, que a lo mejor no tuvieron tanto. Y luego piensas, pues yo creo que este fue antes, ¿eh? Yo creo que el Atari fue antes que el otro juego. Luego si me lo preguntas te lo diré. Y así concretamente, ¿te acuerdas a lo primero que jugaste? En el Atari sí. El juego se llamaba No Escape. Estaba chulo. Se veía, recuerdo la portada. Era un tío montado en un caballo. Pegaso. Alado.
Y Muy de la época, fantasía ochentera. sí, sí, y era el juego. Nosotros decíamos que lanzábamos ladrillos. En realidad se veía un muñequito abajo y era muy rollo Arkanoid, porque tú tenías que ir lanzando ladrillos hacia arriba, ibas rompiendo el tejado de un. Ah, ¿Cómo se dice? sí, mecánica Arkanoid, Era vaya. era un templo griego, ahora no me sale, tío, el nombre, pero. Sí, el Sí, típico templo con sus columnas y sí, su sí. tejado Bueno, triangular, rollo Hércules. para quien no lo conozca, Arkanoid era el típico juego de la barrita abajo, que iba una pelota botando por las paredes y iba rompiendo ladrillos de colores, ¿no? Sí, pero aquí no rebotaba, aquí había bichitos y es que era un rollo entre eso, porque tenías que romper Y el Space Invaders. tejado. Sí, y el Space Invader, era una cosa así. Y llevaba al tío ese y creo que cuando te pasaba la fase se montaba en el caballo, se iba, no sé, algo así. Pero ya te digo, Sí, sé que es el primer juego, pero no lo recuerdo como un juego realmente que me ya, impactara. Cumplía su cometido, el entretenimiento. sí. Tenía otro, tenía el Atlantis también, que estaba muy chulo. Y uno se llamaba Defender. ¿Me acuerdo Ni esos idea, juegos? no conozco ninguno. No conozco ninguno. ¿Todos de Atari? Sí, esos tres son de Atari y De los Atari. tengo, de hecho es que los tengo todavía. Hostia, qué guay. Pues yo no sabría decirte porque yo tampoco tengo recuerdo de cuál fue mi primer juego, pero supongo que seguramente sería algo tipo Tetris, pero sería a través de las máquinas estas chinas portátiles, porque recuerdo de pequeño siempre había una por ahí rondando, que a mi abuelo no Sí, le gustaba mucho que jugara. y ponía como 1000 en uno y tal, y siempre era el mismo Exacto, cosas juego. de esas. Yo creo que será algo tipo así o un Tetris de ese tipo de consola, no ni siquiera el Tetris original de que salió en la NES y todo eso. Y si no fue eso, seguramente sería el Mario, el típico Mario de una típica Nintendo NES o de una NASA de la época de estas piratonas, de alguien, yo creo que sería algo de eso, pero yo tampoco sé recordar cuál fue ni mi primer contacto ni mi primer videojuego, porque como yo no tenía nada, ¿vale? Pero sí que es verdad que a lo mejor iba a casa de algún amigo, algún vecino, de una familiar, de lo que fuera, ¿no? Que siempre había una consola y la consola que más recuerdo de la época pues era la típica NES. Sí. Aunque ahora, y por eso yo creo que es Mario, pero yo no, y casualmente esa no fue mi primera consola o mi primer sistema para videojuegos, que bueno, ahora vamos a hablar de ello. Es que también Si había quieres una proliferación. Dime. Sí. Nada, Nada, dime, que como dime. me has dicho lo del Tetris y todo eso, que también Sí. recuerdo que por esa época había mucha proliferación de las maquinitas esas que se vendían muchas veces en tiendas de Ah, claro. electrodomésticos, tipo Game Exacto, Watch. sí. Que era Claro, también, sí. tenía Sí, modo A claro. y modo B. Le daba el modo B y era más difícil o cosas así, ¿no? Era muy Claro. entretenida, siempre había algo de eso. Es, Muy simple. es que es complicado. La verdad que yo creo que vivimos una época muy guapa porque fue la explosión de todo esto, ¿no? Y vimos mucha cosa de golpe, que eso está guay. Pero a eso ya te digo, ahora estás pequeño, no, yo tampoco recuerdo. Y en mi casa no pasó como en la tuya. En mi casa tampoco es que gustara, no es que me lo No se prohibieran. veía, ¿no? Con buenos ojos. Claro, pero no. De hecho, mi madre sí. Mi madre de decir que siempre le gusta jugar. De hecho, tiene hoy día su tablet. Y bueno, luego hablaremos más de todo esto. Pero sí que es verdad que siempre había alguien que te dejaba una consola. Y mi madre siempre decía, venga, ponme. Le gustaban juegos tipo Tetris, tipo Column, ¿no? Los típicos, ¿no? Había mucho prejuicio Y con eso. Decían que sí, te podían causar adicción, que no sé qué. claro, Cosas muy. Quizá por falta de información, ¿no? Siempre que viene algo nuevo cero. así, muy rompedor, Da miedo. pues genera Claro. diversas opiniones, ¿no? Opiniones, claro. Bueno, pues ya está. Pues eso, para no alargarnos, pues bueno, nuestro primer videojuego va un poco eso y ya está. Vamos a entrar en contacto ya con nuestro primer sistema. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer sistema de videojuego? El primer Sea el sistema que fue el sea. Atari, yo creo que fue El Atari, ¿no? el Atari, sí. Claro. De Pues hecho, casualmente, que es que no te quería decir nada en ese apartado, yo casualmente el primer sistema que tuve también fue Atari. Es lo que quería decir. también 2600. Es que Atari hay un montón. Es que no, Claro, de la época Atari, como es más propia de los 70 por ahí, o finales de los 70, porque eh, pilla un poco más despegado. yo no sabía decirte qué modelo tenía exactamente. Yo recuerdo sobre todo el mando. La consola sí que es verdad que era negra, pero no la recuerdo muy bien. Yo te estoy hablando que eso sería alrededor del 90-91. Yo tendría 4 o 5 añillos. Entonces no la recuerdo muy bien, pero recuerdo muy bien el mando y sé que era Atari. Entonces, cuando antes he hablado de los juegos, que los juegos no tenían modo historia, eran como objetivos, podría decir que de esa consola sí que recuerdo el juego que más me gustaba. Eso sí, pero no creo que ese fuese mi primer juego. Pero el juego que más me gustaba era uno de pescar cangrejos, que ya venía en la memoria de la consola, porque Ya, vete tú a saber si eso ya. era Atari
o era un Atari pirata, o vete tú a saber lo que compró mi padre, ¿sabes? Claro, que hay muchas crónicas, ¿no? Por ahí también. Claro. Entonces yo no sabría decirte tampoco, que ahora te voy a decir lo que pasó con esa consola. Pero que yo recuerdo, por ejemplo, me gustaba mucho, era un juego de pescar cangrejos, era para dobles, se podía jugar a 2 players, lo típico, cangrejos que eran, pues tú verás, casi todo píxel, el tío se sentaba como en un borde, ponía la caña, tú más o menos calculabas, era como las típicas máquinas estas del gancho, de coger un peluche, pues era muy parecido. Tú más o menos calculabas, ponías lo que era la caña, le dabas el botón, bajaba como lo que viene siendo el CD y ya pillaba el cangrejo y ya está. A mí me parecía, claro, yo era un niño y aquello era, pues a mí me molaba mucho, pero claro, eso yo quiero un poco imaginarme cómo se vería y eso seguramente que será horrible. A día de hoy, horrible. Luego recuerdo otro juego que había de vaqueros, como que había que enfrentarse, pero eran todo píxeles, eran todo cuadrados, eran todo... pues eso. Claro, muy simple, por eso quizá no terminaban de enganchar demasiado porque era más algo de entretenimiento, a lo mejor, hombre, si claro, de pasar un rato. Claro, el Tetris te iba a picar bastante. No sé, claro, era infinito, prácticamente. Claro, y eso, y con la consola esa al final lo que pasó, y ya termino con la historia esta del Atari, pues que, ¿sabes el problema que yo tenía? O que teníamos por lo menos, no sé si a más gente le habrá pasado, pero era, si recuerdas, el mando era como un cuadrado y tenía como un palo, ¿no? Era el típico joystick y un botón rojo, ¿no? Sí, el mío era otro modelo. Pues pero el mío se rompía siempre. El mío era el típico joystick, ¿no? Con el botón rojo, pues siempre se rompía cada 2x3. Bajaba mi padre donde lo había comprado, como que se lo arreglaban o le daban otro lo que fuera, y ya pues traía otro mando, ¿no? O traía otro o lo arreglaba. Y yo me acuerdo que siempre... De diseño, claro. Yo me acuerdo que siempre venía mi padre y yo qué sé, yo era muy pequeño y claro, estaba ahí esperando, que te darabas toda la tarde sin jugar, no sé qué. Aunque yo era un niño de muy callejero, sí que es verdad, pero me hacían ilusión estas cosas. Los cacharras como que siempre me han gustado, ¿vale? Y que eso es otro tema, el tiempo de jugar. A mí no me dejaban jugar mucho, pero bueno, cuando se te jodía, claro, cuando se te jodía, en la tarde, pues no molaba. Esa tarde que querías jugar, pues ya te la estropeaba, ¿no? Entonces, pues bueno, tenías que esperar y al día siguiente que tu padre pueda ir, pues tenía que salir a trabajar y todos los líos, eso. Y me acuerdo que ya después de tantísimas veces que se rompió, tantísimas veces, ya mi padre dijo, esto no puede ser, porque la consola nueva, que se rompa cada 2x3, y me acuerdo que una tarde bajé con él. Y estuvo muy guay, porque yo lo que me encontré, fuimos como a una casa, yo recuerdo que era un bloque de pisos normal, y llegamos, el hombre tenía como el típico tallercillo este de soldadura, con un montón de osciloscopios, de aparatajes, ¿no? De polímetros y cosas así, y estaba allí como arreglando consolas, ¿no? Y cosillas, cacharros de la época. Tendría allí de todo tipo, es lo que yo recuerdo. Y yo me acuerdo que el hombre pues nos hizo una oferta y fue que le devolvíamos la consola y que había una más nueva en el mercado, y en ese momento era la NES. Y me acuerdo que venía con el pack de la pistola y con el juego ese, el Duck, no sé qué, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo es? ¿Duck Hunter? El Duck Hunt, el caza de patitas. Duck Hunt. También había otro de vaqueros muy chulo. Exacto. Pues ese no lo conocí. Fundar. Y entonces, pues lo típico, pues mi padre le devolvimos la videoconsola esta, la Atari o la Atari clónica o lo que fuese, no sé, me gustaría saberlo por curiosidad, pero es que de eso no hay ni fotos ni nada. Y entonces nos dieron ya la NES, la cambiamos por la NES y entonces pues nos la dieron y venía con el juego del Dungeon este y con la pistola. Y ya esa consola es más dura que las piedras. Hasta el día de hoy que la tengo por ahí los mandos. Y lo que no tengo es la pistola sí que es verdad que no la encuentro, y ya esa consola sí que duró, esa consola sí que fue bastante dura. ¿Y tienes televisión CRT para poder usarla? Sí tengo televisión CRT, lo que no tengo es montado el equipo. Bueno. Pero quizá algún día. O sea, ¿no suena el Wild Guns? Ese se ve en la peli de Regreso al Futuro. ¿De Regreso al Futuro? Sí, que está ahí... Ese era el juego que venía con el otro juego de vaqueros. Sí, de hecho me acuerdo que ya te preavisaba el juego del tiempo de reacción que iba a tener el contrario para disparar y tener que disparar antes de... Te hacía una medición de cuánto habías tardado tú en reaccionar. Estaba chulo. Hostia, qué guay, no lo conozco. Molaba. Hostia, qué guapo. Se lo tengo. Y nada. No tengo la consola. Bueno, sí la tengo, pero no me enciende. Quizás la... Pues entonces... Pues mi primer sistema se podría decir eso, que fue un Atari durante un tiempecillo y luego ya me pasé a la NES, que es lo que había. Y luego durante un largo periodo de tiempo no volví a tener nada. Yo luego, mira, voy a hacer un resumen. Yo sé que aquí tú te vas a explayar un poquito más porque yo sé que tú tuviste más cositas, ahora unos cuantas, pero yo tuve
de la NES pasé a la Mega Drive. Yo lo tuve la Mega Drive, no sé si fue en el 94 o en el 95, ya a finales de su vida, fue cuando yo la tuve y la disfruté muchísimo. Mega Drive tengo un grandísimo recuerdo, de hecho a día de hoy la mantengo, la tengo aquí a mi lado y de vez en cuando pues hay que enchufarle el cartuchín y poner algún jueguecillo. Y nada, y luego yo ya no tuve nada. O sea, yo ya no tuve nada. Yo ya, por ejemplo, la época de PlayStation 2, Saturn, Dreamcast, bueno, todo lo que vino después, ¿no? Tanto Xbox y tal, yo todo eso lo viví con amigos, que luego eso podemos hablarlo más adelante o en otro programa, no lo sé, según vaya surgiendo. Yo todo eso lo viví con amigos y las conocí de otra manera, ¿vale? Pero bueno, eso ya es otra historia. Ya la siguiente consola que yo tuve después de Mega Drive fue Xbox 360 en el 2010, también a mediados de su vida, pero ya esa me la compré yo con mi ahorro y con mi historia. Sí que es verdad que antes tuve PC, ¿vale? Pero bueno, como ya te digo, ya llegó bastante después, ya yo era más mayor, más grande y eso ya es otra historia. Pero bueno, tú sí nos puedes contar que tuviste buen material cuando eras pequeño, ¿no? Sí, el caso, bueno, no sabría. Es que yo creo que quizá hubo un boom o algo de eso, porque sí que recuerdo que mi padre. Había un problema, que siempre sale una nueva tecnología y sale carísima. Claro. Y cuando sale carísima, además, al estar en auge, se queda obsoleta muy pronto. Es como, visto en retrospectiva, una mala inversión quizá, ¿no? Comprar las cosas demasiado pronto. Ya, pero bueno. Y que al final... yo recuerdo de la Atari pasó bastante tiempo en entrar a otra cosa distinta, pero sí recuerdo mi primer contacto con un ordenador, que es lo que en un principio pensaba que era mi primer contacto con un videojuego antes del Atari. Que fue un juego, la verdad es que no fue mal juego, para entrar así en contacto. Yo he calculado que tendría unos 5 años o 6. Y el juego es del 89. Y es bastante famoso el juego, la verdad. Es El Príncipe de Persia, el de ¡Hombre! Jordan Mechner, del 89. Que Mítico. lo vi en casa de... Claro, yo entonces vivía en Andújar y... Hostia, qué curioso, no sabía. Y claro, mis padres pues tenían ahí amistad con otra familia, que Sí. si no recuerdo mal, esto lo sé ya, o sea, mirando hacia atrás, porque en ese momento no te importaba nada, porque tú a fin de cuentas ibas con tus padres. Claro, es que tus padres que tendrían, a lo mejor en esa época tus padres podían tener 20 y pico años, ¿sabes? Ya tenían ahí 2 o 3 niños. Iban a ver pues, sus Claro. amigos, iban a ver a sus amigos a su casa. Entonces, pues lo típico de que se juntaban los hijos de ellos con nosotros y tal, ¿no? Claro. Y entonces ellos, me acuerdo que la mujer pues trabajaba en una farmacia, así que entiendo que era dueña, de una farmacia, así que entiendo que ganaría billetaje, digo yo. Digo yo que los que tienen farmacia suelen estar bien de pasta. Y había un ordenador allí. Recuerdo el ordenador, no recuerdo, o sea, recuerdo que la pantalla era verde, era la de fósforo verde, típica. Sí. Y estaban jugando al Príncipe de Persia, que nos turnábamos según íbamos muriendo. Entonces, claro, el Príncipe de Persia tenía muertes muy curiosas. Que si caías por unos pinchos, que si te pillaba la guillotina. Recuerdo la muerte por la guillotina, que entraba y te partía en dos, ¿sabes? Y eso, claro, te causaba como cierta impresión. Y ese juego, pues, me molaba, pero tampoco me creó una gran impresión como para decir quiero este juego, quiero este ordenador. Es decir, que no era muy caprichoso en ese aspecto. Lo que sí entró después del Atari... no sé, creo que llegó antes el MSX, las cintas de cassette. Estuvo por ahí. MSX, tampoco lo conocí. Yo lo único que conocí fue a través de un vecino, creo que era Spectrum, que también iba a cinta, ¿verdad? Que lo que molaban sus juegos, lo que molaban eran las portadas, porque los juegos eran rarísimos. La verdad es que recuerdo el de Rambo 3, que ese sí me molaba, el juego de Rambo 3, que era con perspectiva rollo como el Metal Gear Solid, desde arriba. Sí, como el merch de Mega Drive o algo así. Sí. Venía con un montón de jueguecillos clónicos. Bueno, clónicos no. Genéricos, que no eran muy famosos. Recuerdo ¿Eso fue el MSX o Spectrum? Sí, era el MSX. El MSX. La pantalla era verde. Y recuerdo ir al Videoclub Virginia. Y había siempre, además de los VHS y todo eso, el típico expositor jaula cerrada con un montón de cintas de cassette que eran videojuegos.
Era que abrirlo, tenías que abrirlo por el lateral ahí con Sí, el con un candadillo candado. y sacar el que quería. A lo mejor había que sacar 2 o 3 juegos para. Y claro, ¿cuál elegía? El de la portada más guapa. Claro. Y no sé, ¿qué Antes costaría? las A lo mejor portadas vendían 800 el juego. pesetas, a lo mejor, no lo sé. Ni idea, podríamos hacer luego tenemos que hacer una especial hablando de esto, de esa época Juego y de cómo un rarísimo. poco, sí, cómo vivimos un poco aquello y qué es lo que conocimos y todo eso. Tenemos que hacer una especial El, por sistema, podemos hacer también. el único juego que de verdad me flipó. A ver, bueno, había juegos que estaban chulos, pero es que también eran complicados, la verdad. Y yo era pequeño. A lo mejor si los juego ahora no me parece tan complicado, pero me frustraba mucho esos juegos porque eran muy difíciles. Puede ser, es que yo creo que ahora lo que nos complicaría más serían, yo Era creo que los controles, creo, puede ser. dificultad endiablada. Además, en esa época España estaba muy en auge. Hacía muchos videojuegos, ¿eh? Hervé y esa gente hacía videojuegos Sí, de cassette. Entonces, hay juegos muy típicos que yo nunca los jugué, como que lo he oído muchas veces. Seguro que tú también, La Abadía del Crimen. ¿Te me suena suena, La Abadía pero del Crimen? me Eso no lo he suena, pero jugado yo no. nunca. El que jugué que me moló a muerte era el R-Type, que salió para MSX. Y lo metía en un cartucho porque MSX tenía para cargar R-Type. por cassette, pero también tenía una ranura de cartucho. Y no sé de dónde sacaron ese juego porque nuestro no era. Se lo habían dejado a alguien y jugábamos al R-Type, El- que es de naves espaciales. R-Type. pues ni idea. Ese sí que es verdad que no tengo ni idea. Luego llegó una Nintendo clónica. Una NES, ¿no? También, sí, La NES clónica. la Bien, Nimpondo. Luego llegó claro. un Tiene varios. ordenador, Oh, qué bien. ya con Yo el solamente ordenador. disquetera, sin ratón, ¿eh? Todo MS2. ¡Jue! Fue mi primer Madre contacto con mía, MS2, todo era comando. qué Que era un guapo. Epson IBM. ¿Ves? Mira, aquí había hacer un paréntesis. Yo, en esa época, yo no tenía PC, ¿vale? Yo mi primer ordenador llegó a casa en el año 2000. O sea, ya, imagínate, 99, sí, en el 2000 fue. ¿Vale? Pues yo no sabía lo que. Supongo que a través de las películas. Claro, yo en los 90 tendría 4 o 5 años, yo era súper pequeño. Me imagino que de verlo en las películas. Pero yo, por ejemplo, nunca había tenido contacto, que es lo que quiero decir, nunca había tenido contacto con un PC, pero ya sabía que me gustaba. Era como que sabía algo que existía y simplemente me llamaba la atención. De hecho, creo que por el 92-93, mi prima, la más mayor, que creo que me saca casi 10 años o así, creo que le compraron su primer ordenador y me acuerdo que cuando fui a casa yo lo flipé. O sea, era como, yo no tenía ni idea qué hacer con aquello, pero simplemente, aunque estuviera apagado, yo me quedaba fascinado. O sea, a mí eso me gustaba, por alguna razón me atraía. No sé. Entonces, pues bueno, qué guay Bueno, que tuvieras PC por esa además, época. recuerdo que, tío, a mi padre a lo mejor se la colaban o algo, porque siempre que compraba una cosa de esas, es que la traía, o sea, lo traía con impresora, la típica impresora esa que sonaba como cuando metes la Sí. cartilla del banco para actualizarla, que Sí, lo traía con tono, con el pack, con el escáner, con todo, ¿no? Pues eso fue más adelante, cuando tuve. Porque después de ese ordenador, que tuvo mucho tiempo. Ese ordenador se quedó obsoleto muy, muy pronto. No pude jugar ni Monkey Island ni eso. Lo máximo que pude jugar fue el Indiana Oh, Jones, que es uno de mis. Son uno de los juegazos que me mola. Bueno, el caso es que después de eso vino una Super Nintendo, ¡Jue! Tuviste ahí crema. vino una Mega Drive, que eso no lo podía todo el mundo antes, o elegía Super Nintendo o elegía Mega Drive. Y yo tuve Ya Mega ves. Drive y Mega CD. Jue, Yo era un chico, casi era un nada. niño afortunado, aunque sí es verdad Era, que ya muchos ves. juegos no caían, ¿eh? Porque yo me Era el acuerdo Macaulay de, Culkin de vaya a ver, España, ¿eh? el de Super Nintendo habré conseguido tener 6 o 7 juegos. Y de Mega Drive, ninguno. Lo que hacía era alquilarlo. Lo alquilaba en la. Alquilaban, ¿no? Al final me decanté, me acabó gustando más Super Super Nintendo, Nintendo. aunque ahora actualmente me atraen más los de Mega Drive, no sé por qué. Supongo que es porque no lo jugué o no sé, simplemente lo veo y digo, tío, Mega Drive tenía también muy buenos juegos, simplemente que no podría tener los dos sistemas, pero no podría Vamos a comprar juegos para los dos. hacer. Vamos a hacer luego un especial de esa batalla de los 90 tan mítica, ¿no? Sega contra Nintendo, de eso tenemos ahí algo guardado. Y ya comentaremos, ya te contaré ahí cómo conocí yo. Yo tuve Mega Drive, evidentemente, pero también conocí Super Nintendo. Nunca la tuve, pero también la conocí, así que bueno, ahí ya nos explayaremos. Ya hablaremos de esa guerra. Pues muy bien, tío. Tuviste entonces Super Nintendo, Mega Drive, Mega Nintendo, CD. claro, pero ahí yo, por ejemplo, con Super Nintendo me quedé muchísimo tiempo, no tuve, porque sistema de 32 bits no tengo ninguno. O sea que fíjate que hubo Ah, como mucha historia ahí de por medio, que si me agradece, que se me agradece, pero con la Super Nintendo me quedé muchísimo tiempo. Salté luego directamente a la Nintendo 64.
Bueno, sí, si ahí estás con Pero Nintendo, te mantuviste que ahí. yo, por ejemplo, de Sony nunca he tenido ninguna consola de Sony, no por nada, simplemente por Sí, no, ni de Sega Saturn, aunque la veía, se me caía la baba, ¿sabes? Cuando veía, tú verás, cuando por primera vez vimos Intro, que veíamos el 3DS claro. tan arcaico, el 3DS simplón de la Yo de Intro. Sega Saturn la he conocido, pero he visto muy poquito de ella. De hecho, te podría decir los juegos ahora mismo. Creo que de Saturn solo conozco, me acuerdo que había un Golden Ace, pero no es el Golden Ace como de la Mega Drive. No De sé si lo duelo. conoces. Exacto, eran peleas. Estaba Sí, muy chulo. muy chulo. Conozco ese, el Golden Ace ese, Resident Evil 1, que también lo vi por primera vez lo vi en Saturn. Y no recuerdo ningún otro juego así de Saturn ahora mismo, a priori, la verdad. No sé si A lo habré mejor puede estar Tomb visto. Raider o algo de eso, que era también muy, No, Tomb Raider muy no. puntero. Tomb Raider lo vi en la Play, pero en Saturn no. A mí, Que la a mí ten- me la prestaron, entonces sí la pude explotar un poquito, los juegos Claro. que tenía. Me la Yo esa es dejaron. la consola que menos. La que menos desconocimiento tengo, vaya. Ah, la que menos, ¿Eh? la que más de conocimiento. Exacto, la que más Vale, desconocimiento tengo de ella. vale. Pues sí, ya me he perdido porque ya no sé. Bueno, sí que era un poco los sistemas que he ido teniendo, pero bueno, que no Sí, hemos tenido más porque he empezado a saltar desde claro. los 80, me he ido casi a los 2000, ¿sabes? Porque Sí, luego ya hay más tuviste. sistemas que he tenido, en fin. Y ya solo por curiosidad, después de Super Nintendo. Ah, bueno, has dicho Nintendo 64, Nintendo vale. Pues sí que. 64 con el Mario 64, que me acuerdo que yo era perteneciente al club Nintendo, tenía que llevar... Molaba, tío, te llegaba a casa el típico sobrecillo de correo diciendo hay un paquete que tienes que recoger en la oficina de correo. Y era Nintendo que te enviaba VHS o Qué guapo. peluches de Yoshi. Y claro, hubo un VHS, que seguro que está por YouTube, que anunciaba la Nintendo 64. Y eso era un flipe cuando viste el Mario Claro. 64 por primera vez. Ese 3D ya, un 3D con cierta calidad. Que sí, Sí, sí. ahora lo ves y dices, vaya textura y vaya tal. Pero en esa No, pero época que el entonces sí. salto era abismal. El Nintendo 64 ¿Puede ser que en ese vídeo promocional saliera también el cerdo Ocarina of Time? sí había anuncios de Zelda Ocarina of Time. Es que yo recuerdo, claro, porque a través de la gente que conocí yo de Super Nintendo eran muy nintenderos, ¿vale? Mm. Y entonces pues se compraban revistas y tal. Y me acuerdo que siempre venía pues la típica hobby y tal, y eso, ¿no? Y venía el VHS. Y me acuerdo que esa gente no se compró, bueno, esa gente como si fuera, de hecho son familia mía, lo que pasa es que son familia un poquito más, son como primos segundos, ¿vale? Pero que tenían muy buena relación y sigo manteniéndola con ellos, ¿vale? Entonces ellos siempre tenían Nintendo, ¿vale? Y me acuerdo que se saltaron la parte de PlayStation, como tú dices, y ya ellos tenían el pensamiento de Nintendo 64. Y creo ver ese vídeo, que me acuerdo que me lo ponía, mira la nueva consola de Nintendo 64 bits, allí no teníamos ni idea ni de lo que eran los bits ni No nada, le pero importaba como esas cosas. claro, pero como 64 era más que 32, pues tú ya te imaginabas que era muchísimo mejor, ¿no? Y recuerdo un vídeo promocional que yo me quedaba flipado con Ocarina of Time concretamente. Yo no sabía ni lo que era Zelda, ni lo que era Ocarina of Time, ni nada, pero a mí ya eso me llamaba la atención. Me llamaba la atención, así que bueno, guay. Una época muy chula, tío. Éramos niños, supongo, y claro, se vivía con otra ilusión. De eso tengo yo muchas anécdotas, ya llegarán. Ya iré contando. Claro, vale, ya iremos contando, vale, pues nos quedamos ahí en esos sistemas y ya poquito a poco iremos ya, bueno, cuando llegue hablamos del PC, porque del PC sí que podemos hablar, yo por lo menos he tenido mucho tiempo un PC y sigo manteniéndolo y es el sistema que yo creo que siempre voy a tener, aparte de luego de, pero bueno, sí, con respecto a los sistemas. Y luego, pues, vale, pues comentar un poco así por encima que tenemos hoy día, ¿no? Un poquito, ¿tú qué es lo que tienes hoy día? ¿Sigues manteniendo lo que tenías o ya lo has tirado, lo has vendido? ¿Qué has hecho con aquello? Que va, yo lo mantengo. Soy un museo, prácticamente. Qué guay, claro que Te sí. puedo soltar una buena retahíla de cosillas, pero la Atari la sigo teniendo y funciona. Sí, claro, claro. Yo tengo, Tengo... vale, sí. No, yo lo tengo todo, yo tengo todo lo que he tenido, salvo la Atari que fue que la cambié y ya está, pero todo lo que he tenido, como he tenido muy poco, por ejemplo, ¿has tenido alguna vez portátiles? Que eran muy ¿Ordenadores famosas en los portátiles 90. o consolas portátiles? Consola portátil. Nunca. Nunca, ¿no? No, Pues no yo, sé de fíjate, portátiles. Mi hermano sí. yo acaricié la Game Gear, ¿vale? Porque mi vecino la tenía. También me la dejábamos. Es que yo he bebido todo como por caridad, ¿no? Pero bueno, es que eso puede sonar un poco más. Pero Bueno, bueno, es que que sí, a mí. funcionaba así, ¿eh? Es que Claro, y era excusa para reunirse, ¿eh? Y el que tenía la sí, Game Boy... A ver, yo
no he tenido portátiles, pero sí he jugado alguna vez Claro. a una Game Boy en casa de no sé quién, no recuerdo, pero recuerdo A mí me la haberla tenido en mi dejaban. mano. Claro, Me la recuerdo haberla tenido dejaban. la Game Boy Tocha, la primera. Sí, la gorda, claro. Pero Eso la Game consumía Gear también la pilas. tenía mi colega Fernando, la tenía también, y jugaba al Claro. Steel Ray y me flipaba también. Ya ves. Sí. Pues yo tenía un vecino, Dani, un muy buen amigo, a día de hoy lo sigo teniendo, que es bastante más mayor que yo, que tenía Game Gear. Este chaval era de pasta y tenía pues muchas cosas. De hecho, yo Mega Drive la conocí a través de él, ¿vale? Primero me la dejaban hasta que yo tuve mi Mega Drive, madre mía. No tuve que llorar nada. Que por cierto, yo nunca tuve la Mega Drive original, yo ya tuve la Mega Drive 2. Ah, bueno, sí, Y claro. claro, y la Game Gear pues me la llegó a regalar. Me acuerdo que me la regaló con la lupa, que la lupa te venía con una luz y te ampliaba la pantalla y tal. Pero yo como Chupeteaba esa era... consola. Uf, ¿Cómo? cómo chupeteaba pilas eso. Ah, eso chupeteaba a muerte, pero era muy cómoda, tío. Yo la recuerdo muy. Yo me acuerdo que jugaba al Mickey Mouse, un juego de Mickey Mouse, el Mickey Mansion, Mickey Castle, no Castle of recuerdo el Illusion, a lo nombre. mejor, no lo sé. A lo mejor era el Castle Elysium de la Game Gear. Siempre jugaba al Mickey, ¿vale? Sí, Y me sí. gustaba mucho, tío. Además, me gustaba jugar ese juego concretamente en la Game Gear. Y nada, yo era un poco trasto y me acuerdo que me la dejaron y nos compramos los típicos cargadores de la época que te los comprabas en el chino, que podías subirle el voltaje y tal, y podías cambiarle la dirección de la corriente, podías poner lo positivo en negativo, lo negativo en positivo. A esto que yo la cambié, lo puse, la enchufé en la consola, hizo la consola ¡tum! Y me la cargué, tío. Me la cargué. Lo llevamos a un electrónico, a un tío que era una máquina, padre de otro colega, y dijo, aquí le habéis metido la corriente invertida, efectivamente. Mira cómo el hombre había sabido cómo se había roto, efectivamente. Yo había cambiado la polaridad del transformador, tío. Había cambiado la polaridad y la jodí. Mal, ¿eh? Y que ahora me arrepiento de aquello porque, tío, podría tener la Game Gear, aunque sea a modo Ya. museo para yo verla, porque es una consola que a día de hoy, para los ojos, me gustan, tío. Pero De hecho, si te fijas... ¿la conserva No, aún? que va. Ya se la devolví al chaval y me hubiera gustado tenerla porque me la dio con todo, tío. Me la dio con eso, con la lupa y sé que con algo más. Bueno, En puedo fin, compartir tu dolor. claro. Si el mal de muchos es consola de tontos, puedo decirte que mi Nintendo, que a mí me encantaba esa consola y que quiero intentar recuperarla porque yo sí tengo pistola y me apetece echarme una partidilla en la Ya CRT. ves. Pues la rompí yo también, pero es que fíjate si hay que ser los niños que, en fin, iba a decir una palabra, pero bueno. Fíjate si somos tontos, que me acuerdo que la consola no sé por qué estaba en el patio y llovió. Joder. Y no la Y recogiste. llegué y cogí, sí, la recogí, pero fíjate que digo, se ha mojado un poco, voy a encenderla a ver si funciona. Claro, te había que esperar un poquito más. Claro, si llego a saber, pues claro, pues la Claro, encendí, sí. claro, haría corto el agua por algún lado. Corto, efectivamente. O se puede reparar fácil, que eso Sí, tiene a lo una mejor tiene reparación. circuitería. Y ahí lo tengo pendiente. Me gustaría arreglarla, a ver si Bueno. lo consigo. Tonterías de chiquillo. Sí, ¿A quién se le estaría ocurre? vale. Coger Vale. el cargador ese. Encima de los transformadores esos que pesaban como un ladrillo, se calentaban sí. eso, que podías hacerte una pizza encima. Exacto. Sí, eso es A ver. verdad, es correcto, tío. El de Mega Drive por lo menos que es el que más, el que Tío, tengo no más. juegues demasiado. ¿Cuánto tiempo lleva? Esto está muy caliente, apágalo, ya no juegues Correcto. más. Y tú, Sí, pero sí, mierda, ya ves. pero yo quiero jugar más. Tú esto lo tocaba, eso estaba ardiendo, es verdad, tío. Sí, sí, sí. Correcto. Molaba, tío, pero si Vale. está bien, esto no pasa nada. Y tú harás. Y bueno, esa consola. Oh, bueno, lo que me flipaba de esa consola, yo ahí, eso sí que lo recuerdo, que dije, ¿cómo? De la Nintendo dices, ¿no? Está Claro, hablando. la Nintendo es que Sí. funcionaban juegos. Claro, pues yo jugaba los juegos de la memoria, pero yo no sabía Claro. que podía leer los juegos originales de Nintendo. Sí, los cartuchos. Y tú verás, en Risco, cuando alquilaba allí los juegos, Ya de ves, tú repente verás. ya, en vez de Que- alquilar juegos de Super Nintendo, también podías alquilar juegos de Nintendo si querías. Y Mira, había yo para la juegos Nintendo. Ya ves, yo para la Nintendo solo tuve un juego, ¿vale? Un cartucho, en plan, yo siempre juego también con los de la memoria, pero solo tuve uno, ¿sabes cuál tuve? Te vas a echar raíz porque es que era imposible, pero bueno, buenos. De Barbie o algo. no, el Street Fighter 3. O sea, imagínate, Qué tío. guapo, yo recuerdo, tío. Claro, es O que. sea, es ya lo imposible, tenía eso no, constantemente. eso no existía. Era la portada de la Street Fighter, eso sería más chino que yo que sé. Y tú verás, y entonces, pues,
Nada, recuerdo también cómo se me rompió, porque encima ese cartucho me duró muy poco, tío. Sería chinesco, de esto sería de mala calidad, sería, ¿sabes? Y yo recuerdo que tenía en mi cuarto, porque yo, eso sí es verdad, yo no tuve mucho, pero tuve mucha suerte que me cayó en mi habitación desde muy pequeño una televisión, ¿vale? Entonces yo siempre recuerdo mi habitación con tele. Ahí tuve suerte. Ahora, Eso sí es porque verdad. antes es verdad que era la época de tener una cosa solo. Tenías Claro. solo una consola, tenías solo una tele que solía estar en el salón. Claro, la ¿Sabes? de la casa. Pero es que ¿Sabes? dio la casualidad que yo tengo una hermana mayor que al hacer la comunión ella, la hizo en los 90, en el 90 creo que fue, le regalaron una televisión, pero no en su cuarto no cabía, entonces me cayó de rebote. Entonces esa tele siempre está en mi habitación. Entonces, pues, ¿qué Mola, pasa? mola. La consola donde se ponía, en la tele pequeña. ¿Y dónde estaba la tele pequeña? En mi cuarto. Entonces ahí sí que tuve suerte. Pues nada, lo que Ahí te te quería tocó la lotería. contar. Claro, ahí me tocó. Entonces, lo que te quería decir es que, claro, al tener la consola y todo eso en mi cuarto, pues ahí tenía los juegos. ¿Qué pasa? Que ese cartucho, en mi cuarto también estaba, pues, la típica de la época enciclopedia Larú. Esta que te viene con un montón de libros. ¿Sabes la que te digo, no? Los tomos estos pesados, ¿no? Que Claro, en exacto. toda casa Pues, sí, de sí, buena familia siempre había una enciclopedia ahí. claro, pues entonces yo tenía la mítica, ¿no? Yo tenía, es que no, creo que era la Larú, bueno, no sé cómo se Y llamará, la supongo luz, que la era Larú. enciclopedia de la luz. Y entonces yo estaba en mi habitación y ese cartucho estaba encima de los libros, así colocado en la estantería en alto. Pues yo era muy pequeño, tenía que coger una silla, subirme por la estantería, en plan mono, trepando y cogí el juego. En una de esas que se me escurrió y se cayó desde lo alto al suelo. Y yo dije, me cago en lo típico. Lo soplé, tal y cual, lo metí y ya no funcionaba, tío. Sí, El Street Fighter 3, tío, lo joder, tío. rompí. Pues claro, suelen ser duros esos cartuchos, sería un material medio qué. Por eso ¿Más digo que ese recordado? sería. Claro, si te lo estoy diciendo porque era el Street Fighter 3, tío, que eso ni existía ni nada. Era el Street Fighter 2, ahí parcheado, sepa Dios como. Pues de esto piratón, de esto piratón. Y ese fue el único juego que yo tuve para la Nintendo, ¿no? Pues yo de cartucho sí recuerdo que venía, bueno, los típicos 300, 190 en uno que se repetían algunos, que eso estaban en memoria, pero luego había Claro, tú verás. el 4 en uno, un cartucho de 4 juegos en uno que traía Eh, el Duck Hunt ese que hemos hablado, el Wild Gun, Qué guapo. traía un juego de macros, que era de naves espaciales. Macros, ¿tú conoces la serie de macros de naves espaciales? No, Bueno, es una serie de no, anime. ni Y idea. traía alguno más que ahora no recuerdo. Ahora no recuerdo cuál sería, pero traía 4. No sé cuál sería. O A sea, lo qué guay. mejor traía 3. A lo mejor eran 3 solamente. No lo sé. Qué guay. Y sí recuerdo haber comprado un juego, no sé si a ti te sonará de por allí de esa época. Entonces los juegos lo compré en Sonitel, la tienda Sonitel. Sonites. Sí, sí, Sonitel. claro. Era un juego de Pues bola de Sonites, dragón. tío. Era un juego de bola de Wow. dragón que iba por carta, totalmente en japonés, no me enteraba de nada. Y nosotros pensábamos que podíamos Eso para la Nintendo. para Nintendo 8 bits, tío. Hostia, Era qué el guapo. típico Ni juego idea, no, no RPG, tengo ni idea. RPG juego con vistas de Por turnos, RPG, que ¿no? a mí los juegos de RPG no me entusiasmaban, pero bueno, era Goku. Y te movías por Claro, el claro. mapa y los Era típicos Goku. encuentros estos aleatorios, ¿no? Pues entonces los gráficos cambiaban y había como unas cartas. Y en esas cartas pues pondría ataque, defensa, tal, pero era imposible entenderlo porque estaba en japonés. Lo Ah, hacía claro. ahí al voleo y ya está. Y ya Y está, y lo que supongo me acuerdo saliera. haberlo comprado, dejárselo a mis primos de Andújar y no volver a verlo jamás. Nunca. Sí. Joder, pues eso tiene que ser un reliquión, tío. No sé qué habrá sido de él, la verdad. Ni idea, ya ves tú, eso sepa Dios, acaba, seguramente que acaba en la basura. Una Verdad, es pena. que se tiraban las cosas antes, ¿eh? Sí, antes se tiraba, esto ya no servía. Bueno, incluso en cambio de generación, por eso hubo la época esta que la gente que le gustaba esto, que era más mayorcilla, pues han sido los que hoy día tienen colecciones. Sí, como se abandonan ahora las teles de tubo que se ven por ahí a veces tiradas. Claro, Que claro, tardan claro. 2 segundos en llegar alguien, romperle la fuente de alimentación y quedarse con el Ya cobre. está, para vendérsela, exacto, para venderlo por chatarra. Ya Mira, ves, tío, una pena. harán de menos, ¿eh? Se echarán. Vale, pues entonces a día de hoy conserva entonces tu NES, tu Ah, Mega sí. Drive, tu Mega CD, tu Super Nintendo, tu Nintendo 64, ¿no? Y la Atari has dicho que GameCube, también, ¿no? Atari, GameCube. Los Oh, PC GameCube no. también tuviste. Sí, Oh, qué guapo. GameCube, Xbox 360, Xbox One, no sé si me dejó algo. Máquina Y, arcade. Yo y tengo la una serie X, ¿no? Creo que también la tienes, ¿no? serie X, la serie X también. De PC Vale, yo no vale. conservo. El IBMS no lo conservo, una Muy pena. bien. El MSX no lo conservo. Se quedó en una mudanza por ahí abandonado. Ah, qué pena. Se perdió una mudanza. Sí. Y el Pentium 2, que fue, digamos, es que claro, la razón por la que yo no tuve sistema de 32 bits en parte era
Quizás si hubiera Tuviste pedido lo hubiera PC. tenido, pero no me gustaba tampoco pedir mucho, pero pasé de la Super Nintendo a querer un ordenador. Yo quería un Claro, PC. Y acababa de claro. salir el Pentium 2. Y el Pues ya Pentium está. me trajo muchos juegazos, tío. El Pentium Vale. 2 en esa época, el Héroe of Might and Magic 3, el Broken, World, toda la aventura gráfica que no había jugado en el Sí, anterior. en su época. Yo qué sé, En su encima también momento. había mucho pirateo, ya lo sabes, había mucho Hombre, pirateo. claro. Sí, sí. Los CD Mix Games, eso, el Emulación, MDK, yo qué sé, lo que sea, emulación. era una emulación también, Claro, claro. la verdad es Sí, que una época guapa. Luego ya hablaremos de la época PC 2000. Es sí, una sí, sí, época muy guapa. Pues nada, yo igual, yo tengo la Atari, como te he dicho, nada, la Nintendo, la Mega Drive. O sea, son las únicas así retro, por decirlo de alguna manera. Y ya, pues más novedoso, pues yo ya salté directamente a la 360. He de decir que tengo una Play 1 porque hice un cambio. Cambié un juego de Mega Drive por la Play 1. La Play 1, bueno, yo qué sé, yo la Play 1 no la tuve, pero la viví muy guay porque la viví con amigos y también fue, creo que es la consola, o yo creo que es de las más importantes simplemente por el hecho, porque es la consola que hace la transición pura ya del 2D al 3D, ¿no? Fue lo que sí, popularizó los juegos 3D. fue la que dio el puñetazo en la mesa, yo creo. Claro, entonces la quería tener, nada más que por mítica. Además, yo quería tener la original, no quería la PS1 esta Slim ni nada. Yo quería tener La hice un cuadradita. cambio, claro, hice un trueque por un juego de Mega Drive y entonces pues la tengo por ahí. Entonces, pues bueno, luego ya me pillé la Play 3 en plan rollo de esto de segunda mano porque había juegos que no tenía, porque yo ya tuve la 360, pero en Play 3 había cositas como de la sofá, Evelyn of War, los Uncharted y cositas que quería jugar, no Metal Gear Solid 4. A ver, que muchos juegos los tengo todavía pendientes a día de hoy, pero bueno. Sí, Aparte de que la Play 3 a día de hoy, bueno, hay cosas caras, hay cosas más baratas, pero se le puede hacer magia muy fácilmente, ¿sabes? Entonces, pues bueno, hay cositas que se quedan ahí. También la quería para poder jugar al juego de Play 1 y ya está. Y ya pues en plan consolas, pues eso es lo que tengo. También porque lo que tú dices, yo también la generación de 32 bits, por decirlo de alguna manera, 128, pues tuve PC. Tuve PC y ahí, pues claro. Hombre, No yo deseé una Play 1, ¿eh? Yo me decanté por Nintendo 64, pero luego a la larga, a ver, no me arrepiento de la Nintendo 64, tengo muy buenos juegos, pero yo, joder, es que Sí, estamos hablando La de, Play la tenía todo el hombre, mundo. estamos hablando de Resident Evil 2, había juegos de naves espaciales que a mí me encantan, ya lo sabes, Claro. había juegos de Sí, batallas sí. espaciales que para esa época se veían increíbles, Sí, tiene mucha salían IP. juegazos que Sí. eran inviables en Nintendo 64. Claro, había ¿cómo decirlo? Mucha creatividad. Lo guapo, según lo que he visto luego, ya haremos algún especial de PlayStation y tal, pero que lo poquito que sé de PlayStation es que lo bueno que tuvo que para ella echarse al mercado, pues como que todos los desarrolladores, como hoy día le diríamos indie, ¿no? Pues a Mm. pequeños grupo de desarrolladores, como que le dio carta libre, como fue en plan, venga, tomad el kit de desarrollo y empezad a hacer juegos para mi máquina. Entonces ahí hubo una explosión tanto de IPs como de creatividad. Yo Era creo increíble, increíble. Yo creo que esa época fue, si no me equivoco, probablemente la primera consola que se pudo equiparar a un PC, porque recuerdo que ya empezaba a haber juegos multiplataforma, porque Tomb Raider lo podía jugar en el PC y estaba en Play. Broken Sword también estaba en Play. Sí, Estaba en correcto. PC. Correcto. Había ciertos juegos, ¿sabes? Command and Conquer. Resident Evil 2, Resident Evil Resident Evil. Resident Evil. también Sí, sí. salió. Lo podía jugar Sí, en sí. PC. Sí, 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 Empezaba a ver correcto. cosillas. Por eso digo que me hubiera gustado tenerla, pero bueno, con el Pentium 2, pues ya todos esos juegos que. Puede ser que sea cierto lo que dices, incluso las versiones de consola por aquel entonces, incluso algunas eran hasta mejor. Creo que la de concretamente Resident Evil por lo visto es mejor la versión de PlayStation que la de PC porque, por ejemplo, creo que el audio iba más comprimido y no sé qué más, no sé si las texturas de los renderizados, no las texturas de los personajes, sino de las texturas de los renderizados de los escenarios, creo que también iba más comprimida. Claro. Vaya, que la mejor versión era la de Play. Claro, es que a falta, quizás fue desarrollado principalmente en Play. A lo mejor lo que se hizo fue simplemente un Seguramente. port, ¿no? Un port a PC.
Claro, seguramente fue así. Claro, entonces sería algo de eso. El Metal Gear Solid también salió en PC. Eso ¿El sí, 1? no doblado, sí. Ah, pues eso yo no lo conocía. Yo pensaba que no, tío, que el 1 no. El 1 salió, pero no doblado. No Fua. estaba doblado en... La Play es que tiene Y tiene luego para también podcast. se vio, y seguramente viste el vídeo de Tuber Viejuner que también hablaba de que había un emulador para PC de la Play 1, que eso fue el Blim, Ah, ¿no? sí, claro, hombre, así fue como yo, así es como, bueno, ya que vas a sacar tema, así fue como yo saboreé un poquito más la Play. De hecho, Metal Gear Solid 1, la primera vez que me lo pasé fue en el emulador de PC. Vaya. O sea Con un mando genérico que aún conservo de la marca A4 Tech que yo mapeaba para que fuera lo más parecido al de PlayStation, que no era ni siquiera con el mando de la Play, que era con un mando ultra mega genérico que me lo regalaron al comprar PC. Era una época muy mágica. Época muy guapa, sí. Porque además yo recuerdo traer un CD que ponía Mame y yo decía, Mame, ¿esto qué es? ¡Jo! ¡Qué barbaridad! Y de repente, pues yo qué sé, como ya venían con juegos dentro, pues estaba jugando al Marvel vs. Capcom 2. ¡Jo! O el 1, quizás era el 1 o el Marvel. Sería el 1, el 1. El caso es que era la sensación de, tío, estoy jugando a la recreativa, en casa, tu casa. A lo que voy a jugar a la recreativa ahí al lado. Exacto. Tío. Yo lo primero que jugué fue magia, Metal ¿no? Slug, tío. Joder, eso era, claro, la música, decías, tío, que estoy jugando a una máquina arcade en mi casa. Claro, tú flipabas con eso porque se te abría un mundo para eso. Claro, oye, que quiero un PC porque ¿qué me hace falta para estudiar? Sí, para estudiar los combos. Que yo me estudiaba los combos ahí en mi casa y luego me iba ahí a los billares. Tú verás, me iba ahí a la recreativa. Digo, lo tengo en mi casa, pero aquí ahora ya yo vengo entrenado, ¿sabes? Soy el jefe. Joder, tío, qué guapo. Pues un personaje mítico sí que hacía eso, ya lo sabes. El mítico Chingolo. Sí, claro, Chingolo, sí, verdad, con el King of Fighters. Con el Tekken, con el King of Fighters no sé, pero con el Tekken, yo me acuerdo con el Tekken 2 concretamente, no sé si te acordarás tú de los recreativos Metrópolis que estaban en La Paz. Él es de allí, pues él lo tenía en la Play. Y yo me acuerdo cuando se bajaba a los recreativos que nos quedábamos allí todos con la boca abierta, porque sabía hacer de todo, estaba súper mega viciado. Pues el Chingolo es que fundía a los juegos. Sí. Muy bien. Pues nada, seguimos para no alargarnos porque como aquí hay muchos temas de los que hablar, esto es como un poco breve presentación de hablar de todo un poco nuestro y de lo que más o menos tenemos, aunque ya un día profundo. De por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos, sí. Sí, no, simplemente un poco resumencillo de lo que nos gusta, de lo que tenemos y tal, y ya otro día profundizamos ya con temas concretos, podemos hacer pues nuestro especial de Mega Drive, de Super Nintendo, de PlayStation, pues estás curioso cómo lo conocimos, qué es lo que tuvimos y tal. Así que nada, pues nos habíamos quedado por los sistemas y podemos seguir hablando bueno, ya de lo que a día de hoy tenemos, hemos dicho, y ya pues por ejemplo, pues ahora ya, pues, ¿qué es lo que estamos jugando, no? Podemos hablar un poco de lo que estamos jugando ahora mismo, concretamente. Vale. Si estás jugando a algo, si no, si qué es lo último que has jugado, no sé. Vale. Bueno, aquí ya supongo que me sale un poco la vena ya de pureta. Porque Claro. sí es verdad que tengo que reconocer que de aquí a un tiempo atrás, pues aunque me gustan los videojuegos, ya soy más reacio a jugar videojuegos nuevos. No por nada en concreto, sino porque ya se podría decir que tengo muchos tiros dados en el sentido de que, claro, ¿cómo te explico, no? Tienes mucho recorrido y cualquier cosa no te vale. Digamos que ya lo que me atraparía serían mecánicas de juego nuevas. Es decir, si a lo mejor alguien no ha jugado nunca Dark Souls, por así decirlo, y se mete en un Elden Ring, pues va a flipar, ¿no? A mí a lo mejor el Elden Ring pues ya no me sorprende tanto. Me sorprendió porque me sorprendió Dark Souls, ¿no? En su momento. Sí. O claro. un juego en primera persona de tiro. Tenemos ya muchos juegos de tiros dados, ¿no? Si es que desde Wolfenstein, ¿sabes? Claro, tú juegas un Wolfenstein que es un poco así, pues bueno, de la época, ¿no? Un poco, y pega un salto a un 3D ya tipo más Call of Duty o algo de eso, pues sí, pues te va molando. Pero ya, para jugar a un juego de primera persona que te entusiasme mucho, de hecho, yo es que me he quedado en el Titanfall 2. Yo juego mucho Titanfall 2 porque me gusta su mecánica de juego. Sí. Pero ya sin más juegos de primera persona así de tiros, pues es que incluso tengo ahí el Halo, que siempre me ha gustado el Halo, y lo tengo ahí como un poquillo aparcado, ¿no? O el Cyberpunk, que lo tengo ahí también aparcado, ¿sabes? Son juegos que tengo muy pendientes, pero no me atrapan tanto. Entonces, ¿a qué es lo que juego hoy actualmente? Pues lo más actual así que me ha encantado muchísimo ha sido el Remnant 2, que es lo que estoy jugando ahora. Sí. Que también le he pasado y es uno de esos juegos que cuando te quieras dar cuenta, pero porque soy muy completista y porque Remnant
es una mezcla. O sea, Retnam se nota que lo ha hecho gente friki en el buen sentido de que, porque es que te encuentras referencias de muchas cosas. Referencias de StarCraft, referencias de Dark Souls, referencias de Diablo y de Alien, de... Qué guapo. Muy chulo, tío. Está muy chulo y claro, Qué guapo. como cada vez que juegas y según la dificultad que juegues te aparecen más o menos cosas o unos enemigos u otros, pues te atrapa y juega. Cuando te quedas Eso es bueno, eso es bueno. Pues le has echado muchas orillas. Entonces, podría ser el ejemplo perfecto de un juego que realmente no aporta nada nuevo, pero está tan bien hecho que lo juegas, ¿sabes? Te gusta jugarlo. Y que me llama así Pues la muy guay, atención. Pues, por ejemplo, me gustaría jugar al Indiana Jones, pero no lo estoy jugando. El círculo este que dicen que es bueno. Sí, yo también lo quiero pasar. Yo también lo quiero pillar y lo quiero pasar. Yo prefería cuando no salían tantos juegos de golpes, ¿sabes? Porque Claro, podía sé estar que como más ahora hay enfocado. tantísimo. Nada, Claro. si digo que estás jugando actualmente da igual a lo que sea. Yo ya te digo, bueno, tú lo sabes también que yo lo último que voy jugando, actual prácticamente nada. Y el último juego que me he pasado, que fue hace un par de semanas o 3, fue Metal Gear Solid 1. Que sí, que fue ya en la edición esta que sacaron para las consolas nuevas. Porque me lo he comprado simplemente por tener Metal Gear Solid 1 original en castellano, porque el de PlayStation 1000 euros yo no voy a pagar por un juego, eso lo siento mucho. Yo estoy en contra de la especulación, estoy a favor del mantenimiento y la conservación del videojuego, pero las barbaridades que se pagan, tío, son locuras. Entonces, bueno, pues salió el Metal Gear me costó 25 euros, una cosa que se puede pagar. Y fíjate, es un juego que me he pasado y yo voy jugando un poco... Por supuesto, lo que me va apeteciendo, pero me da igual de qué época y de qué generación, ¿sabes? Y de qué sistema. Lo mismo encarta en Xbox, que encarta en PlayStation, que encarta en PC. Ya está. En cooperativo, pues me voy pasando muchas cosas contigo. Tenemos todavía ahí mucho trabajo pendiente. Eso te iba a decir. Tenemos ahí trabajo pendiente. Y en solitario, pues lo que me va apeteciendo, que se me viene el venazo de Metal Gear, pues Metal Gear. Por ejemplo, ahora me termino la serie, concretamente de Devil May Cry de Netflix, pues me apetece meterle mano a Devil May Cry 3, porque más o menos por los acontecimientos que he visto en la serie, creo que la serie es una precuela de Devil May Cry 3, y tengo muchas ganas, porque actualmente, la verdad, estoy pasándome Persona 5 Royal, que creo que sí, que es un buen juego que entretiene, pero... es un juego que para mí, que yo soy una persona que le gusta un poquito más lo que es el tema de la acción o otro tipo de enfoque en los videojuegos, no digo que no me gusten los juegos por turnos, de hecho lo estoy saboreando y muchos juegos por turnos que me he pasado últimamente o que he conocido, ya sean de juegos tipo cartas, Hearthstone, por ejemplo, estuve tiempo metiéndole mano, yo no habría jugado un juego de cartas en mi vida, pero bueno, me incitó mi compañero de piso y al final me acabó enganchando. De hecho reconozco que es un muy buen juego y tiene un sistema muy guapo. Y eso, y le quería dar una oportunidad a una persona porque yo nunca me había pasado un JRPG de ese tipo, ¿no? Yo no me he pasado nunca Final Fantasy ni nada, los tengo ahí pendientes, tengo algunos. Tampoco, ¿eh? Y claro, y quiero meterle mano. Yo sé que a ti, por ejemplo, juegos por turno y tal, sí que te molan. Entonces, pues bueno, quería darle la oportunidad a uno, porque todo el mundo habla de Persona 5 y tal, pero lo poco que yo ya conocía y lo que llevo ya jugado de Persona, que llevo ya alrededor de 50 horas de juego, yo no lo veo que sea tampoco lo novedoso que dice un sistema de combate. Al final un juego por turno y eso. Claro, quizás por tu gusto quizás no sea un juego que sea tan para ti, ¿no? Claro, que está bien, sí, que está muy bien, la historia te engancha, eso sí es verdad, los personajes pues quieres saber lo que hay detrás, tal y cual, ¿no? Quieres saber lo que pasa, lo que se está tratando, el caso que se está llevando a cabo. Pero claro, tiene mucho parón, tío. Ahí a lo mejor te hace, aquí se llaman las mazmorras, son palacios, tiene ahí como mucha acción y tal, pero luego tiene un parón de lectura. O sea, al que le gusta leer, perfecto. Yo creo que esto es más que un juego, es como suelen decir que le llaman hoy día una visual novel, porque al final yo esto lo comparo con verte un anime y que de vez en cuando juegas. Porque al fin de cuentas está muy bien hecho, estéticamente está muy bonito, la música está muy guay y tal. Pero tiene mucha lectura, muchísima. Y de hecho, lo estoy pasando en paralelo con un colega que sí que ha jugado mucho JRPG. Y me lo dice, que es, por ejemplo, reconoce que sí, que todo este tipo de juegos son de mucho leer, pero que este tiene demasiada lectura. Este juego tiene muchísima lectura. Y entonces, claro, yo cuando te pasas, por ejemplo, de alguna manera un jefe, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tarda como hora y media o 2 horas hasta que empieza el caso siguiente y todo eso es leer, ¿eh? Leer, ves para allá, lee.
y se te hace en ese aspecto, se te hace bola. Pero bueno, que me lo voy a terminar, ¿eh? No lo voy a dejar a media. Ya después de casi 50 horas, creo que me quedarán otras 20. Me lo tengo que terminar. Pues luego creo que te lo pasas en 70, 80 horas, que es una barbaridad. Luego a lo bueno, mejor no eres una persona que puede invertir mucho en videojuegos. es que eso es otra. Este te dura, tienes el juego para rato, ¿no? Claro, es que eso es que luego es un juego que requiere muchísimo tiempo que ahora mismo pues, no tenemos. Y bueno, ahí a ratico, venga un día media hora, otro día una hora, otro día 2 horas, así a ratico, vaya, con el juego llevo pues, un mes y medio. Creo que llevo, no lo sé, creo que sí, más o menos. Te vaya echando, yo que sé. Yo es que ahora mismo, ya te digo, estoy jugando el Remnant 2 con mi hermano, el Remnant 1, me lo estoy pasando contigo. Claro. Y yo en solitario ahora mismo no tengo nada empezado, solamente me he hecho de vez en cuando un Titanfall ahí, he pegado unos cuantos tirillos para quitarme el mono, porque me gusta. Y Claro, es por eso, ahora bien. mismo no siento que me llame la atención así Nada. ningún juego para empezarlo. Me gusta jugar juegos que ya me he pasado, no sé. Juegos que a veces me apetece continuar por mi partida de Dark Souls, que dejé una por ahí, a media. No sé, cosillas así. Sí, vas picoteando ahí cosillas. Guay, tío, no sé si eso está bien. Vale, pues ya está. Yo creo que ya para... No sé, por ir cerrando, bueno, por ejemplo... Sí, dime. Es decir, que no por nada en concreto, simplemente que es porque, digamos que hasta que no salga una manera nueva de jugar, yo ya tengo mis juegos, por así decirlo, favoritos según Para dedicarle tiempo. estilo, ¿no? Es decir, tengo mi shooter favorito, ya lo tengo, mi Soul favorito también lo tengo, entonces pues juego a ese, no juego a nuevos. Sí. Juego tipo Diablo, pues es que juego al Diablo. Es que no he jugado. Que sí que podría jugar a otros, pero Claro. que si quiero Ahora es un jugar buen uno, momento porque hago hay un muchos. personaje de Diablo, ¿sabes? Es como que. Ya. Vuelve otra vez a lo que ya conoces, por decirlo de alguna manera. Sí, para que sí que podría jugar a otros, pero que no me llama la atención porque digo, si es que ya me gusta este, ¿sabes? Seré que soy un hombre de costumbres y ya está. Bueno. Y digo, ya está. A ver, lo importante es eso, que te gusta y ya está, y puedes volver. Eso está guay. Pero que no me cierro, Nah. simplemente eso. Ah, vale, bien. Eso está bien. Claro, porque es que al final cerrarte lo que te hace es que yo creo que te perjudica en el sentido de que, bueno, si te gusta este mundillo, creo que hay que probar de todo un poco. Yo, por ejemplo, mira, yo jamás me imaginaría que me pasaría en persona, pero también hay que probarlo. Creo que también hay que probarlo pues, para saber luego degustar los otros géneros o cosas que te gusten más, ¿no? Por decir, pues mira, pues esto sí que es verdad que no es para mí, que está muy bien, que tal, que lo entiendo, que es muy bien, pero que ya está. O todo lo contrario, o que pruebes algo nuevo y que digas, ostras, Sí. pues yo no me esperaba que esto fuera así y ahora me encanta, ¿sabes? Claro, yo a un Diablo 4, por ejemplo, no le diría que no. Y si sale un Titanfall 3, te por seguro que es que creo que Hombre. que lo compraré de salida, ¿eh? De Sí, salida, yo creo que ese te lo pillarías día 1. Lo pago desde día 1. ¿Por qué? Pues porque sé que lo voy Y en cuanto a los JRPG, es que claro, son juegos que, no sé, difícilmente creo que la gente... Yo nunca he rejugado ningún Zelda de lo que me he pasado, ¿eh? Y te has pasado muchos, ¿no? Sí, bueno, el de Super Nintendo, el Ocarina of Time, el Twilight Princess... Guay, qué guay. Me he pasado algunos. Sí. Y no lo he vuelto a jugar. O sea, me apetecería, ¿eh? Por refrescar la historia, pero es que es lo que tú dices, Sí. piensas, son muchas horas, tío. Claro, No sé si, cuando son si juegos tan podría- largos, A lo mejor cuando me jubile, yo qué sé. ya, quién sabe, yo qué sé. Yo tengo Sí, ahí, no sé. y como hay tanto, si es que lo que pasa es que como hay tanto, pues te apetece a lo mejor quizá una IP nueva, probar. Yo sí que he rejugado bastantes juegos y de hecho sigo haciéndolo y juegos que no me acuerdo, voy recuperando algunos. Otros que yo por ejemplo, estoy jugando también muchas cosas. Bueno, muchas, las que puedo, ¿no? Pero bueno, para mí son muchas, que a lo mejor muchas son 5 al año, pero sí que intento recuperar cosas que yo en su época, como yo no tuve tanto, yo no tuve ni Play 2, ni nada de eso, incluso de Mega Drive, pues bueno, a lo que tuve, pues lo que tú dices, alquilado, porque te dejaban y tal, no te lo terminabas. De hecho, hace poco me pasé Aladdin, por ejemplo, de Mega Drive, que siempre lo tenía ahí pendiente, ¿sabes? Muy bueno. Eh, Salió en guapísimo. MS2, ¿eh? Ese juego salió en MS2 también. Empecé. Pues muy guay, tío. Yo qué sé, entonces pues yo qué sé, yo pues también intento jugarme cosas que me llaman la atención, pues de esta época que no tuve. Por ejemplo, tengo pendiente, que puede ser que dentro de no mucho le meta mano, Parasite Eve de PlayStation. Sí. Lo tengo ya ahí preparado, ¿sabes? Para meterle mano, ¿sabes? Pues cosillas así. Yo, por ejemplo, nunca jugué Kingdom Hearts, por ejemplo. Me lo jugué el año pasado.
Yo qué sé, pues ¿sabes? Que voy rescatando también cosillas que tengo ahí pendientes de la época y voy jugando por juegos que tienen 15, 20 años y a lo mejor lo voy combinando con juegos que no tienen tanto, ¿sabes? Es que Y así voy. ese niño que se quedó sin jugar a aquel juego, eso no desaparece, se queda ¿Qué ahí va? latente, da igual. Y eso está Que te guay quede ese porque yo, juego ahí dices, lo tengo que cumplir. Me pasó con el Monkey Island 2, tío, que siempre lo quise jugar y lo jugué. yo lo jugué en su época, ¿eh? Yo ese juego, te iba a decir, lo conocí en su época a través de, pues, de un primo segundo de Málaga, un primo de mi padre, y me acuerdo que tenía ordenador porque el hombre era delineante, y me acuerdo que tenía instalado Monkey Island 2. Y tú fíjate la curiosidad, tío, que me dijo mi primo este, bueno, mi primo segundo, tercero sería ya, me dijo, este juego lo ha hecho mi padre. Claro, como él veía que su padre trabajaba en el ordenador y yo me lo creí. Claro, yo tendría 5 años así, yo flipando, yo diciendo, tía, ¿en serio? No sé qué. Y él, sí, este juego lo ha hecho mi padre porque se dedica al ordenador, tal y cual, no sé qué. Y tú verás, y luego ya a los años, pero a los muchísimos años, digo, ostras, si yo este juego lo conozco. Digo, tú verás, el que supuestamente hizo mi tío segundo, ¿sabes? Monkey Island 2, ¿sabes? Qué guapo. Yo me lo pasaría pues, más allá del año 2000, Más allá del año 2000 fue cuando me lo pasé por primera vez en Monkey Island 2. ¿Y tiraste de guía o no? Si tiré de guía, normalmente al final acabo tirando alguna vez cuando me quedo atascado, Claro, porque como es que son como me duros, falta, son duros. es que para jugar estos juegos falta algo que ya es imposible. La comunidad, el La recreo, comunidad, ¿no? claro, El recreo, ¿no? y hablar con los amigos. Oye, os habéis quedado atascados en Claro, esto, porque esa era nuestra guía. Alguien que sí se hubiera claro. pasado esa parte. No, Sí, esto se sí. consigue así, así. O ¿quieres que te lo diga? ¿Quieres que te lo diga? No, bueno, déjame. Sí, Venga, te he dado una pista, correcto. no sé qué, tal. Y luego veía. Y eso ya, como no lo tengo, Ha estaba jugando desaparecido. solo, pues tuve que tirar de guía. El problema de la guía es que a veces algunos juegos no son tan lineales y a veces venían unos puzzles resueltos antes. Porque como al final un Monkey Island son escenarios. Entonces había una guía y la guía a lo mejor estaba estructurada de un orden concreto que no tenía por qué ser el mismo orden que tú llevabas en el juego. A lo mejor tú habías resuelto el puzzle de una zona y todavía te quedaba el puzzle de la otra. Y a veces pues sin querer te spoileaba un poco y te veía el puzzle resuelto de una Ya, zona que todavía no había llegado. Y digo, mierda, no quería leer esto. Pero bueno, por lo general intento nunca no mirarlo y yo creo que la sí. mayor parte, el único juego que a base de machacar muchísimo me lo he pasado sin spoilear y lo guardo con muchísimo cariño en el corazón, es el Indiana Jones y la última cruzada. Que ese juego lo exprimí, es que era el único juego de ordenador que me funcionaba en el IBM y era, vamos a jugar, ¿a qué? Pues lo único que tengo. Claro, me Y metiste lo mucho ahora. exprimí, joder, saqué cada puzzletazo. Además ese juego molaba mucho porque te lo podías pasar ignorando ciertos puzzles, pero otros sí, y al final te daba una puntuación. Qué guay. Me encantaba la. No Muy lo bien hecho, conozco. muy bien O hecho. sea, sé cuál es, pero nunca he visto nada. ¿Ves? Eso es otra cosa que se ha perdido, esa esencia de compartir los juegos con los amigos, lo que estábamos hablando, el recreo, esa cosa de que lo que tú dices, por ejemplo, hoy día veo que tenemos muchísimo de todo, ¿vale? Y no quiere decir lo típico de más es mejor. De hecho, yo creo que en este caso concretamente perjudica, porque cuando tú tenías un juego, lo exprimías. O sea, tú jugabas a ese hasta... Aunque fuera así, aunque fuera el peor juego del mundo, pero lo Lo acababa exprimías. amando, lo tenías que amar porque ese era tu juego. Claro, era lo único que tenía, era tu ratico y ya está. Algunos Pues muy podían ser guay, tío. increíbles, pero ahí estaba, era tu juego. Seguro. Vale, pues nada, ya por terminar un poco nuestra charla de presentación, que bueno, que esto esperamos que no sea la última, pues simplemente hablar un poco de los géneros que más nos gustan. ¿Qué géneros te gustan a ti más? O cuál, sí. Pues, joder, es una pregunta complicada, ¿eh? ¿Qué es lo que más me puede gustar? Porque Bueno, si te gusta todo, pues te gusta todo, no pasa de nada. todo género siempre tienes un favorito. Claro. Pero Pues si quieres decirme alguna saga fetiche que tengas de por género, pues también podemos hablar de eso. Me puedes a ver, comentar. es que el mundillo del PC te abre las puertas a muchos géneros también, ¿no? Sí es verdad que disfruto mucho con los Claro. cooperativos, ¿eh? Los cooperativos me encantan. A mí me gustan mucho, pero desde siempre, no solo de Sí, ahora, sí, que ahora es con el Night no fue. que, claro, Pero yo de siempre. Juego a doble claro, mítico. como yo ya tenía a mi hermano, ¿no? Pues cuando queríamos jugar, pues queremos jugar los dos.
Claro. Entonces, pues claro, y estaba el Contra, ¿no? Y ese tipo de juegos Hombre, que podía jugar a doble era el Super Mario, todo ese tipo de juegos. Entonces los cooperativos siempre me han gustado mucho. Y de muy cooperativo, bueno. ¿qué te puedo decir? Sí que hay una barbaridad de cooperativo. Ahora, de solitario, pues... joder. Es que de solitario los más FF, por ejemplo, me han gustado muchísimo. Juegos que no he tocado Y nunca. el héroe de Might and Magic, fantasía medieval, el Dark Souls. El Herbe voy a Miran Magic, que es de estrategia. O sea, de estrategia Ah, no, por perdón, turnos, de sí, sí, táctico. es de estrategia, por turnos, sí. Ah, Sí. estrategia por turno. Los juegos de estrategia he sido siempre muy malo, en ellos, pero me Pero encantan. ¿es estrategia tipo Age of Empires o no? Por turnos, sí, bueno, tienes que ir construyendo tu castillo también y todo eso. De gestión, Ah, pero es por por turno. Bueno, turnos. no sé. Sí, sí, es Parece un curioso. juego muy curioso, me encanta sobre todo el Pues 3. hace poco me salió, bueno, ya sabes tú que si en Steam o en Xbox o lo que sea, tú marcas tu juego, tu lista de los deseos, cuando hay ofertillas, te salen. Pues está del 3 que está a punto de comprármelo simplemente por la curiosidad en Steam. La versión HD para poder jugarlo ya guay en ordenadores actuales por 2 o 3 euros, ¿eh? Yo que soy muy fetiche de ese juego, porque fue, además, lamento decirlo, pero fue el primer juego en mi vida que pirateé. Lo alquilé en Risco y lo pirateé. Y me encantaba ese juego. Qué Pero guapo. bueno, Ya has mencionado también Dark los Souls, shooters ¿no? también, ¿no? Es que también, Claro. los juegos estos de naves donde hay una barbaridad donde hay una barbaridad de tiros que esquivar, eso también me... Los shooting up, estos que le llaman, ¿no? Sí, de navecitas, pero que Shooting up. cuando disparas algo explota y tienes que esquivar ahí Sí, miles de los balas. Galerian, los Thunderfox, todo ese tipo, ¿no? No Sí, son, de no hecho son, el Dodonpachi es uno muy, no son muy patch. conocido. Ni Dodonpachi idea, yo. es muy... No se llama Bulletstorm, se llama de otra manera. Hell Bullet, creo que puede ser, o no sé, Infernal, algo. Infierno de balas. Sí, algo así. Ni Y idea. estaba muy chulo, pero es que claro, es muy difícil responder a eso porque me gustan muchos géneros. Lo que sí te puedo decir es que el que menos me gusta es el de los deportes. Eso sí te lo puedo decir. Los juegos de deportes, o Sí. bueno, los juegos de lucha también me han gustado mucho. Es que La verdad que tú le le, metiste en le- mano le he ahí al dado al Strifa. Street Fighter 3 también le he dado muy, muy duro. No, no al Street Fighter 3 que yo tuve, ¿no? ¿No? Aunque quizás los que más haya jugado por, por, mm, porque así ha venido, porque el tiempo es así, ¿no? Y no lo puedo cambiar. Supongo que los beaten up son los que más, Ah, bueno, puedo claro. jugar y Un son género de mis muy chulo. favoritos. Porque he Sí. jugado Final Fight, Night of the Round, King of Dragon, Guardian Heroes, Double Dragon. Es que era una fiebre de Steel Dungeons Ray, and ¿no? Sí. Dragon. Es que había muchísimo de eso. Entonces quizás Ya ves, qué un guapo. género arcade, por eso le tengo tanto cariño al pixel, ¿no? Y a los juegos de arcade. Mm. Y luego, pues los FPS, jugar los Halo, los juego muchísimo. Yo qué sé, es una pregunta muy complicada. Me gustan muchas cosas, lo siento. Claro, eso está guay. No, no, sí, está bien, está bien, está bien. No puedo Sí, decirte a mí, que es mi juego hiper favorito. claro. No, yo juego como favorito como tal, no, yo tengo alguna saga, pues una saga más fetiche, una saga que le tengo cierto aprecio. Supongo que por lo que en ese momento me hicieron sentir, ¿no? Pues, de alguna manera. Por ejemplo, pues, yo qué sé, yo tengo un recuerdo, pues a mí me encantaban, pues claro, los juegos Pixel yo le tengo muchísimo cariño, pues fue lo primero que vino. Yo creo que la Y aventura cuando, gráfica claro, marca yo también mucho. nunca me he pasado una, pero en su día también me molaron, ¿sabes? Porque, por ejemplo, picoteé Broken of War, picoteé Monkey Island, ¿sabes? Picoteé otra que era también muy famosa, pero ahora mismo no me acuerdo. Pues, Una, no me acuerdo, pues Leer puede ser que me 2000. hayas abierto una ventana en mi mente y que sí que podría Sí. decir que quizá mi género favorito es ya el obsoleto ya aventura gráfica. Porque es verdad que la aventura gráfica me engancha muchísimo. El tema de Ah, resolver pues, puzzles y todo eso me mola sí, mucho. tengo una. A mí el género que me mola, así que me pica mucho, pues es la mecánica que utiliza Resident Evil. O sea, es mi saga Mm. fetiche, porque no sé por qué yo esa saga la viví, pues creo que ya te lo conté alguna vez. Alquilé simplemente el juego por la portada en un videoclub que ya no existe. Y lo alquilé con mi primo, pues yo no tenía PlayStation, mi primo sí, alquilamos Resident Evil 2, ni siquiera yo conocía Resident Evil 1, ni siquiera conocía la saga Resident Evil, lo alquilamos por la portada, nos llamaba la atención y ya está. Y me acuerdo que para mí fue como vivir una película, fue como, hostia, ¿en serio esto es un videojuego? Claro, tú ten en cuenta que yo venía de tocar
pues Mega Drive, NES, como mucho Super Nintendo, pero yo no había jugado nada 3D ni nada, y cuando yo vi aquello me explotó la cabeza y yo quería saber lo que había. Que no veas que cague, ¿no? Yo es que conocí directamente el 2, el 1. Yo también conocí, el primero que conocí fue el 2. Y luego ya el 1 me lo pasé en inglés y tal, aunque no tenía ni idea de inglés, bueno, algo sabría del colegio, pero lo justo. Pero como ya la mecánica era parecida, ¿sabes? Ya tenía la mecánica del 2, pues ya el 1 sí conseguí pasármelo, ni guía ni nada, ¿sabes? Ahí a pelo, pues conseguí sacar los puzzles un poco bueno, con un poco de lógica más o menos se pueden sacar. Y nada, con 4 nociones básicas de inglés. Entonces, pues a mí me pasa un poco lo mismo, que yo en cuanto a géneros, pues sí que es verdad que tengo ahí unas sagas, por ejemplo, han nombrado Dark Souls. Dark Souls, igual. Yo el primero que conocí fue el 3, casualmente, porque lo quería jugar cooperativo con mi compañero de piso de aquello entonces. Y no conocí el 1. Bueno, mentira, sí conocí el 1, pero no me gustó, ¿vale? Porque lo típico, me equivoqué, me fui para los esqueletos y tal, y yo dije, pues este es el típico juego japonés que es más duro que nada, y no creo que me guste. Además, me pilló en una época que no le estaba yo dedicando mucho tiempo a las consolas, salía mucho de fiesta, no le dedicaba tiempo a jugar, quería todo rápido, era más rollo todo shooter, disparar, algo que me entretuviera rápido y no calentarme la cabeza. Que luego todo lo contrario, luego Dark Souls, si te gusta, te enamora, porque te engancha de una manera increíble. Sí, da muchas maneras de jugarlo además, aunque no lo parezca. Claro. Entonces, pues sí, género como tal, pues a mí me gusta también probar todo. Quizás, como he dicho antes, los juegos que más me cuestan trabajo digerir son tipo Persona, estos que hay que leer tantísimo y todo, pero bueno, yo supongo que como tú dices, como por la edad y tal, pues ya he desarrollado más paciencia y ya pues soy más tolerante a todo, a leer más, a los turnos, a tal, y cada vez voy probando más cosas, pero género como tal, pues me gusta picotear de todo. De pequeño sí que es verdad que tenía un género preferido que yo le llamaba plataforma. No sé hoy día cómo se llamará, pero yo decía los típicos juegos de plataforma acción, ¿no? Pues eso, pues, a mí me gusta. Yo creo que se llamarán igual, pero bueno, como hoy día le cambian el nombre a todo. Pero a mí me gustaban siempre pues, los típicos juegos de aventura, de plataforma, que tuviera algo de acción, de disparar, de esquivar, de tal. Siempre han sido los que más me han gustado. Y hoy día, pues como tú dices, juego a todo. Me puedo poner un día delante de un shooter, de un juego de historia con narrativa, me puedo poner un juego, yo que sé, un Dark Souls, me encanta, de hecho me lo he pasado todo. Resident Evil, por supuesto, voy al día, mentira, me falta el 8, pero bueno, los tengo todos pasados. A mí también. Me falta el 8, de hecho estoy ya bicheando por ahí para comprármelo, porque una de las ofertas que me ha salido en la lista para Series X es Resident Evil 8, la edición con todos los DLC, y puede ser que caiga, así que ya veremos después de grabar esto qué pasa. Y bueno, me gusta darle a todo, la verdad, tengo muchísima variedad y poquito a poco pues voy jugando, ya te digo. Hace no mucho me pasé, por ejemplo, Metroid, el Zero Mission. Me gusta también ir rescatando cositas. Bueno, y en Navidad que me pasé el mítico Castlevania Symphony of the Night, por ejemplo, ¿ves? Ahí, buen juego. Claro, que es un juego que yo tenía ahí muy pendiente, tan valorado hoy día, y entiendo ahora por qué ese juego es tan mítico. Pero vaya, yo creo que el valor... Ha envejecido bien, ¿eh? Es que yo ya te digo, para mí ese juego no ha envejecido. Porque es un juego, los típicos Metroid indies que sacan hoy día son prácticamente una copia de eso, cada uno tiene su personalidad, pero la base está ahí, en el Castlevania ese concretamente. Claro, es un juego que mereció mucho más cuando salió, pero no... Claro, no es lo que te iba a decir, que ese juego es tan mítico, pero es mítico hoy día. En su época no, tío, porque no se valoró, no se lo pasarían 4 y no se valoró realmente lo que teníamos delante, pero yo creo que fue por eso. Porque lo jugaron, lo supieron valorar bien porque sabían a lo que jugaban, además. Creo que era el primero en ser Metroidvania, ¿no? Porque era... Sí, yo creo que sí, porque... Era el planteamiento de un Castlevania así. Un Castlevania que no era tan lineal como los que habían salido hasta ahora, que era fase por fase, ¿no? Mapita. Claro, yo creo que los Castlevanias clásicos un poco a lo que yo conocía, que te he dicho antes, de plataformas, ¿no? De plataformación, plataforma aventura y todo eso. Y este Castlevania yo creo que metió esa cosa de RPG, ¿no? De levear, de coger habilidad. Y eso lo coge del Metroid. Me dicen ahora. Exacto, el backtracking. Hacen ahí un combo de cosas muy guapo, que el juego la verdad que sí, que te lo tienes que pasar.
pero que hoy día de esos juegos hay a patar y son Claro, muy porque, buenos, porque beben directamente de este, claro. Yo creo que si no Claro. hubiera este Castlevania, pues no estaríamos hablando de que pudiera existir Femu o Correcto. yo que sé, por decirte un ejemplo, porque es que ahora hay Sí, muchísimos. Ori, yo me he pasado Ori también muy bueno, también muy guapo, no sé, sí, había hay mucho, hoy día hay mucho. Entonces, claro, como ha habido un boom por lo retro y hacer Mm. juegos indie con aspectos retro, pues este Castlevania, que es retro de verdad, pues podría haber pasado perfectamente por un juego actual. Juego de ahora. actual, correcto, totalmente. Eso es lo que me refería con que ha envejecido muy bien. Si no hubiera pasado esto, pues sí, claro, sería un juego pixelado más de allí del pasado y quizá hubiera sido menos conocido, no lo sé. Pero bueno, Sí, yo creo que sí. con el paso de Puede los ser. años se le ha dado el reconocimiento que merecía. Sí, sí. Juegos con estos problemas había unos cuantos, porque al Street Fighter 3 también le pasó algo así, parecido. No fue muy bien valorado al principio y a día Ya. de hoy sigue jugando, Se ¿no? mantiene como una joya. De hecho, el año pasado, en el, ¿cómo se llama? En el campeonato ¿El Evo este o algo en así? En el Evo Japón, el año pasado había una sección de Street Fighter 3. Efectivamente. Bueno, pues sí, pues me alegro que haya sido algunos jueguecillos, que se le han dado el reconocimiento un poco a posteriori. Tarde. Sí, yo creo Y han que. faltado la pasa eso también, ¿eh? Hmm. Sí, Le han dado sí. el reconocimiento después. Pero bueno, es que salió En junto fin. con el Battlefield 1 y estaba el motor este gráfico, el DICE, El DICE. Sí. DICE, ¿no? Dado significa eso en inglés. Y era el motor gráfico puntero y sacan los dos juegos al mismo tiempo, pues claro. Además, Ya, el siempre. motor gráfico del Titanfall es del Half-Life, para que te hagas una idea, del Half-Life 2. Pero está tan Ya ves. modificado que ni se Que no reconoce. parece. No parece. Juego. ¿Cómo era? Half-Life, ¿Cuál era el otro. motor del Half-Life 2? El motor Source. El Source, efectivamente. Ese. Source. Muy Ese. guapo. Yo sí me lo pasé en su día. Tanto el 1 como el 2. Muy guapos Yo lo también, tengo disfrutables. pendiente. Yo me pasé a los dos. Ah, bueno. Bueno, pues ya por terminar un poco, ya por seguir mojándonos con el tema de juegos, pues yo qué sé, por hacer, no sé, si quieres vamos a hacer un pequeño mini top, ¿no? De tanto, bueno. ¿De indispensable o qué? Sí, venga, vamos a ver eso. ¿Tú qué juego recomendarías a alguien que, por ejemplo, quiere meterse en este mundillo o no conoce los videojuegos y tú dirías, pues tendrías que jugar esto? Como al que le recomienda un libro o una película, que yo los considero así, yo los considero también Uf. otro arte más. Pues si es alguien así más joven, no sabría yo. Sí, está No complicado, sabría pero bueno. recomendarle, porque le puedo recomendar un juego que para mí pudo ser algo increíble, pero claro, viene con ese filtro en mi cabeza, ¿no? De lo increíble que fue pues, para mí y que jugarlo ahora quizás pueda ser un truño, ¿no? Ya. Bueno, no Ahora hay un pienses, bombardeo de juegos y hay muchos free to play y Sí, hay muchos. Aparte de que ahora se lleva mucho sí, eso, el consumo rápido, pasar al siguiente, juego un poco, no ya. me gusta, lo dejo. Que nos Entonces, perjudica a todos, ¿eh? complicado. Yo me incluyo. Es complicado, entonces yo Es lo que sí estábamos puedo hablando antes, decir cuando tenemos tantos. Sí. juegos que. Juegos que no me cansaría de jugar. Sí, ¿qué recomendaría? Pues un juego que siempre me causa mucha gracia jugarlo es el Fallout, pero el 1. El 1 que tú lo ves y seguro que dices, hostia, qué cutre y tal, ¿no? Pero yo lo jugué con 14 años ese juego. No lo he visto en mi vida. Me Sé que encantó. tiene una perspectiva diferente, ¿no? El rollo Perspectiva como como. Diablo, pero aparte también Vale. mezcla. No es por turnos, salvo los combates. Los combates sí, Sí. están sujetos a puntos de acción. Entonces tiene un toque estratégico. La historia, que es en un mundo post-apocalíptico. Ujú. La Y clásica de claro, Fallout. entonces, pues claro, hay mutantes, hay, en fin, ¿no? El universo Fallout, ¿no? Y gente, pues, muso gente, pues, yo qué sé. Hay uno que vendía pinchos de iguana y luego descubres que en realidad cogía gente y la descuartizaba y lo vendía Claro. como pincho de iguana. Pero a lo mejor no lo descubres, ¿sabes? O sea, es que son cosas que pasan en el juego Ya. que pueden pasar desapercibidas. Entonces te daba mucha libertad. Y tenía una cosa que a mí me encanta mucho. Tenía algo que a mí me encanta mucho, que es que como gráficamente no estaba muy bollante, tiraba mucho de texto, pero para describir las cosas. Entonces, que a mí entre en una habitación y de repente me aparezca un texto debajo que me explica en castellano que donde está huele a pura mierda, ¿no? Entonces dices, oh, tío, pues me mola, ¿sabes? Porque te Sí. mete en la situación. Me gustaba eso. Claro. Sí, porque yo además era Texto muy aficionado. descriptivo, vaya, sí. Claro, yo era muy aficionado también a leer librillos de aventura, de estos de Ah, dragones y mazmorras, que elegía
que cada cierto tiempo, cada cierta página te daba la opción de tomar decisiones y saltar a otra página para ver qué sucedía. Digamos que te contaba la aventura según las decisiones que ibas tomando, entonces eso me gustaba mucho. Y Fallout lo tenía en parte, me gustaba, me recordaba eso. Así que eso sería uno de ellos. Muy guay. Como modo historia Pues de sí. ese tipo. Otro que siempre me mola, pues aunque Castlevania Symphony of the Night está muy guapo, yo siempre me quedaría con el de Super Nintendo, que es el que más me impactó. Como un juego de plataforma, acción, arcade, así. Pues el Castlevania, el Super Castlevania 4. No lo he jugado, lo tengo pendiente, no lo he jugado, pero sí, por lo visto es muy buen juego. Como ciencia ficción. Bueno, ¿cuánto he dicho, no? De shooter. Has dicho dos. Titanfall, bueno, si es shooter, Titanfall 2, ¿no? Fíjate que estoy entre Halo y Titanfall 2, pero yo creo que me quedo con Titanfall 2. Y el Mass Effect también, como aventura RPG espacial, también tiene toma de decisiones. Así que pues eso estaría muy guay. Ya he dicho 4, ¿no? Sí. Y un Bueno, si quieres decir algo más. No sé, un último Venga. juego, un Dark Souls. Un Dark Souls, muy bueno. Sí. Un Dark Souls. Entonces sería Muy un Dark bueno. Souls, un Mass Effect, Titanfall 2, Super Castlevania 4 y Fallout 1. Bueno, Y bueno, seguro que me ahí. dejo alguno porque no he puesto ni una aventura gráfica y me hubiera Ya. gustado poner alguna, ¿sabes? Pero ya está. Bueno. Pues yo, claro, yo diferente a ti, claro, en ese aspecto, pues mira, yo pondría, yo recomendaría un Resident Evil, concretamente recomendaría el 2, porque, bueno, el 2 tiene un poquito más de acción que el 1, también tiene el tema de sistema de puzzles que a mí me gusta, eso de perderte. Por poner una pega, ¿vale? Ya que estamos hablando de Resident Evil, por poner una pega a Resident Evil 2 Remake, es eso, que al meter el Mr. X que te persiga continuamente, para mí se carga Sí. esa esencia del 2 de cuando te quedabas solo y explorabas y tal, pero bueno, pues metería eso, metería un Resident Evil porque me gusta mucho esa mecánica de perderte, de ver cómo resolver puzzles, no sé qué, luego a intervalos pues vas pegando tirillos y tal. No sé, a mí me pica mucho eso, ¿sabes? Eso de buscar, ver qué objeto utilizar, qué tal, no sé qué, de vez en cuando un texto, te ponen un documento de una persona, ¿no? De su vivencia y tal. Pues metería eso, metería un Resident Evil, por supuesto metería un Dark Souls como experiencia rollo aventura, porque considero que los Dark Souls es como los Metroidvania en 3D, ¿no? Me recuerdan mucho, ya que me pasa Symphony of the Night, a ese backtracking que tienes que hacer, tienes que ir a una nueva área, tienes que volver, tienes que coger, tienes que probar, tienes que, por supuesto, vas a subir. Quiero mejorar, tú vas mejorando como personaje, ya te puedes enfrentar a este bicho, por aquí puedes tirar, por aquí no, porque depende, como tiene entre comillas esa libertad, pero no quiere decir que ese camino sea el correcto, tú ya lo Esa entiendes. recompensa que dices, Claro. ahora te vas a enterar que tengo ya este arma y que a lo mejor te meten en un sitio que no debes y te pegan un palizón y tal, ahora veréis. Esa Es súper satisfacción que de repente satisfactorio. suelta ahí un mandobrazo y mandarlo a tomar por culo. Y bueno, pues yo qué sé, así de ese rollo así. Luego un poquito más light, pues mira, no sé, es que claro, hay tantísimos, pero por ejemplo, Claro. algo como una historia que te puede dejar así un poco flipante y tiene un poquito también de acción-aventura, pues Metal Gear, ¿no? El Metal Gear 1 también lo recomendaría. Es un juego que a día de hoy yo me lo pasé hace poco, lo tengo reciente y me ha gustado ahora más que hace 20 años, la verdad. Y bueno, yo así para jugar con colegas en rollo casa, pues un Street Fighter, un Pro. Yo lo siento, yo FIFA no sé. Mira que tengo el FIFA 97 de Mega Drive, ¿vale? Que eso ya lo hablaremos de ello, pero yo voy a recomendar siempre el Pro, yo me quedé en el Pro. Y para jugar así con colegas en plan, yo digo en la misma habitación, ¿vale? Porque ya para cerrar mi top voy a recomendar un juego que también puedes pasártelo tanto solo como cooperativo, que yo lo recomiendo más con amigos. Es un juego más actual, pero ya se puede jugar de manera online, que es por supuesto Destiny. Yo voy a recomendar Destiny como shooter. Es que Lo recuerdo. es que son muchos. Mira, yo recomiendo Claro. Yo recomiendo Destiny porque mira, un juego de aventura en la cual la historia está muy guapa, la banda sonora está guapísima, se puede jugar el juego desde que empieza hasta que acaba en cooperativo, tiene también PvP. PvP es el jugador contra jugador, o sea, tiene modo de jugador contra jugador, modo de equipo, modo de todos contra todos. Tiene eventos, porque es un juego ya un poquito más actual, ¿no? Tenía eventos, lo que solo puedes conseguir cierto tipo de objetos de manera temporal durante una semana, los eventos de, por ejemplo, del estandarte de hierro que se llamaban. ¿Y qué pasó? Que yo Destiny pues lo recuerdo con mucho cariño porque era el típico juego que
que siempre había deseado de pequeño, en el sentido de que un juego pues con una historia así guapa en la que pueda jugar con mi amigo. Conocí muchísima gente y es un juego que, pues, que le tengo ese cariño, ¿sabes? Que me gustó tanto por eso, porque lo compartí con amigos, lo jugaba con gente y que tenía de todo, lo veía muy completo y ya está. Y con respecto a eso, pero que bueno, que en cuanto a juegos pues ya hablaremos de muchos. Pero por supuesto te recomendaría, como tú has dicho, un Gears of War, un Uncharted, un Tomb Raider de estos actuales que están muy guapos. Sí, Es que hay muchísimos, no sé, hasta que te perseguían los zombies, que ibas tú con la moto. Days Gone, para mí el juego, es que hay muchos, tío. Por supuesto, un The Last of Us, Ahora has dicho Destiny, digo, hostia, Destiny, tío, y el Halo Reach, y es que son tantos juegos que dices... Son muchos. Por ejemplo, es muy difícil. Mira, un género que me gusta mucho, a mí ese género me gusta mucho. Yo sé que está un poco odiado y parece que está reviviendo un poco, pero el género hack and slash a mí me gusta muchísimo. A mí, por ejemplo, los Devil May Cry, God of War, Dante Inferno, Bayonetta, me gustan mucho. El Castlevania, los rosados. Me gustó mucho también. Claro, es un género que, bueno, no he dicho nada, pero pues sí, ya te digo. Bueno, lo bueno es decir que nos gusta de todo, hay que probarlo todo y ya está, y que no hay que cerrarse. Muy bien. Nada, yo creo que ha estado bastante guay la conversación, pero nos falta una cosa. Yo creo que un dato muy guay que puede estar curioso, ¿no? Para quien nos quiera escuchar y quiera saber un poquito más, que es cómo nos conocemos tú y yo. El momento de que nos conocimos. Podríamos contarlo, ¿no? Pues sí, yo creo que si quieres lo cuentas tú. Vale. A ver, nosotros somos amigos de amigos, ¿vale? Nosotros somos colegas de terceros. O sea, hay un enlace, ¿vale? En el cual nosotros no somos amigos directos, no nos conocemos de siempre y tal. Claro, somos de amigos. Pero lo más curioso y lo más peculiar es que, como por ejemplo comentaba con Destiny, aunque aquí ya la cosa cambió, es que yo a Matt lo conocí a través de jugar un videojuego. Y nos conocimos a través de Xbox Live. Fue la primera vez. La primera vez que hablamos fue a través de Xbox Live. Xbox Live fue mágico. Sí, yo lo recuerdo con muchísimo cariño, ya te digo, la época de Destiny y eso, y entonces pues bueno, pues nos conocimos ahí. Concretamente, si queréis saber por curiosidad, bueno, tampoco, yo no le dediqué mucho tiempo, no sé si tú, pero fue a Dragon Ball Xenoverse, que hicimos un combate, yo estaba con mi compañero de piso y Matt estaba con otro colega. Y queríamos probar el 2x2, ¿no? Un 2x2. Claro, exacto. Hicimos un combate de 2x2. 2x2. Sí, llevamos nuestros personajes y todo eso. Y ahí fue donde ya nos unimos. Es verdad que en el solicitud. Claro. Sí, era un 2x2. Yo tenía un personaje así verde imitando a Freezer. Eso te iba a decir, que ese era un juego en el que tú te creabas como un personaje y ya le metías la habilidad que querías, ¿no? Vale. Ibas descubriendo nuevos setups. Estaba chulo, ¿eh? Era un buen concepto. Porque además Dragon Ball está últimamente un poco de capa caída con esas cosas. Y bueno, es que, tío, esas... No, pero había un boom de Dragon Ball. Por el motivo que sea, había como un boom otra vez que a los chavales les ha puesto a gustar. Que sí, que han sacado Super y tal, pero yo me refiero incluso antes de salir Super. Hubo como un boom otra vez de Bola de Dragón, que a mí ha sido lo que más me ha gustado de pequeña. A mí me flipaba Goku. Yo creo que cualquiera de nuestra edad sabe quién es Goku. Es imposible que no lo sepa. Lo saben hasta nuestros abuelos. Y bueno, esa era la curiosidad, que fíjate, al final, los videojuegos no solamente es sentarte y jugar, que mira, pues yo creo que considero que tengo una muy buena relación con Matt, ojalá que sea para siempre y que no dure mucho, y que fue a través de los videojuegos. Sí, es que me estaba pensando, ¿no? Estaba recordando, y es que esa época estaba muy guapa porque me da la sensación de que ya las nuevas generaciones de consolas que van saliendo pues ya no aportan tanto, ¿no? Pero molaba que antes en cada generación salía algo que molaba, ¿no? Cuando no era un salto gráfico era, por ejemplo, esto del Xbox Live, ¿no? Que era casi como una red social. Sí. Impensable antes, ¿no? Porque... Sí, era como que cada nueva generación... Es que era algo muy del PC. Sí, claro, cuando... El Skype y todas esas cosas, ¿no? Y de repente, ¿no? En tu consola ya jugaba online, que ya eso era muy del PC. Tú fíjate la tontería. De Battle.net, ¿no? Claro, sí. No sé. Muy guapo. Está en la consola. Molaba, y muy cómodo. Y muy cómodo, ¿eh? Muy cómodo. Hacías tu grupo, invitaba a tu amigo
Y Sí, eso no porque fallaba, jugar iba en red perfecto. antes era mucha movida, porque antes era por Sí. IPX, TCP/IP, el IP quizá era lo más sencillo, pero no sé. Que hubiera una plataforma como tal, en PC yo solamente conocía Battle.net, ¿Mm? Y Steam, ¿no? pero antes de que llegara Steam había... Se llamaba Spy Game, creo que se llamaba. Para alguien No que sé. salía como una pirámide con un ojo. No, se veía como una especie de... Ah, De no tío con sé. gafas de sol ahí... Spy Game o algo Me así suena, se pero ahora llamaba. mismo no. Y era como jugaba yo al Héroes 3 por... Eran como plataformas de juegos que no eran de ese juego, pero servían, ¿no? Era como de Ya, terceros. Es que pues sí. era otra época que tenías que coger el Sí. modem, tenías tu CD Buah. de Wanadu. ¿Te Ya, acuerdas de tío. Wanadu? Wanadu, Sí, what's sí, ahora, Wanadu? ahora que las dices, sí, Y pero yo ya ni me acordaba de te eso. instalabas y te conectabas y te venía con el Spy Game, en fin, unas cosas. Me Qué guay. encantaba, tío, no sé, porque era ese momento, tío. Es que entonces no había tanto rollo gaming, yo no tenía una silla. Estaba en la No, que silla va. del salón con un cojín ahí, se me quedaba el culo Claro, cuadrado. claro, Me claro. chipaba ahí jugando el ratón de bola. Exacto, lleno de Y al pelusa. monitorazo ahí 4 tercios y ni 60 frames ni nada. Si yo no entendía resoluciones. Se veía el juego, tu altavocillo, esos típicos clásicos. Que Joder, que son sonaban a clásicos esos chatarra. juegos. Sí, sí, los altavoces esos blancos tan típicos. Te sentabas ahí, cerrabas el cuarto y a ver si mis padres se olvidan de mí, se acuestan Ya y me ves. quedo yo aquí hasta que se me hace de día. Y si se hace de día, les decía, no, me acabo de levantar que he desayunado. Con el Baldur's Ya, Gate es que se me hacía de día. qué guapo. Y ahora, ¿por qué no, tío? ¿Y ahora por qué no hago esas cosas? Porque no se me hace de día. Es Venga. que me dejaba atrapar por esos juegos tan simplones realmente, pero que en ese momento era lo top. Y es que era magia, tío. Eso era magia. Sí, era Bueno, magia. en fin. Pues Ojalá. sí, volveremos otra vez a esa época porque vamos a hablar de la época de los 2000, del PC, como hemos dicho, y tenemos aquí muchas cositas de las que hablar. Sí, porque al final de esto es como. No vamos a decir nada que ya no se sepa. Pero sí Claro, que podemos aportarnos por nuestros recuerdos y cómo lo vivimos, ¿no? Quizás. correcto, que es lo que más mola. Si esto es como lanzar un globo sonda ahí al espacio, ¿no? Quizás esto llega a los oídos de Dios quién y dice, hostia, yo me acuerdo de esto, es verdad, tío, sí, no sé qué. ¿No? Claro, Quizás y te nos hemos recordado revive un esa poquito. cosilla, ¿no? Sí, 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 está muy de guay. lo que alguna cosilla, que siempre está bien. Está muy guay. Pues nada, un poco es nuestro comienzo, no tenemos ningún tipo de pretensión de ningún tipo, simple más allá de lo que acaba de decir ahora mismo más, recordar un poco nuestras vivencias y tal, hablar de cosillas. Ya ves, no vamos a decir nada nuevo, es que no vamos a aportar ya nada Claro, nuevo. no vamos a aportar nada nuevo que ya no se sepa porque ya se sabe hoy día, así que bueno, un poco pues nuestras charlillas aquí ya de medio puretilla y de recordar nuestros ratos y nada, de compartirlas. Así que nada, yo por mi parte ha sido un placer, como Igualmente, siempre. me alegra, esta iniciativa me ha gustado. Así que pues nada, pues nada, yo solamente quiero cerrar como no como en los vídeos, que ahí no nos vemos, en este caso nos escuchamos, pues diría que nos escuchamos en el siguiente, ¿no? Hasta el siguiente drop. Venga, adiós. Adiós.